Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. El mes siguiente pasó volando para Harry, ya que él y los demás involucrados en el ataque se vieron obligados a volver a contar la historia ad nauseam a los estudiantes, que aún les costaba creer que el profesor Quirrell no solo había intentado robar algo de Hogwarts, sino que también había intentado matar estudiantes en su intento de escape. Ron parecía no cansarse nunca de la atención que recibía y parecía feliz de relatar la historia de cómo él y Harry habían luchado contra el mago oscuro, pero Harry sentía una emoción completamente diferente recorriéndolo. Vergüenza. No importaba lo que dijeran los demás, Harry solo sentía vergüenza cuando recordaba lo que había hecho, y la razón de eso era simple. Había matado a alguien. Es cierto que había sido en defensa propia, pero eso no cambiaba el hecho de que Harry se veía a sí mismo como un asesino. Tampoco hacía desaparecer las pesadillas, ya que casi todas las noches, Harry veía a Quirrell pálido y con aspecto de cadáver, repitiéndole constantemente a Harry que lo había asesinado. Cada sueño terminaba con Harry sollozando en su almohada y pidiendo disculpas repetidamente a cualquiera que pudiera estar escuchando. Gracias a sus habilidades de metamorfómago, nadie había notado aún la verdadera apariencia de Harry y en su lugar lo veían como de costumbre, con un cabello de color brillante y una sonrisa perpetuamente pegada a su rostro. Pero una vez que estaba solo, Harry dejaba que la ilusión se desvaneciera, mostrando cómo se veía realmente. Debido a la falta de sueño y la cadena de culpa que parecía colgarle del cuello, el aspecto real de Harry se había vuelto demacrado. Tenía círculos oscuros debajo de los ojos y parecía haber perdido mucho peso por falta de apetito. Incluso sus notas comenzaban a resentirse, y los profesores parecían haberlo notado, ya que le hacían preguntas repetidamente que se volvían más difíciles de responder. La profesora McGonagall parecía especialmente desconfiada, algo que no ayudaba a la difícil situación de Harry. Un día, después de una clase de transformaciones particularmente difícil, Harry se encontró inclinado sobre el lavabo del baño de chicos y agarrándose al borde con manos temblorosas. La falta de nutrición adecuada por parte del muchacho lo había debilitado cada vez más, pero simplemente no podía retener nada. Lentamente, la mirada de Harry se elevó hacia el espejo y vio el reflejo de Quirrell esperándolo, con un aspecto tan pálido y muerto como siempre. «Me asesinaste, Potter», susurró Quirrell. «Lo siento», dijo Harry con voz quebrada mientras respiraba temblorosamente. «Nunca quise matarte. Tus disculpas no significan nada para mí, muchacho. Sigo muerto. Por tu culpa. Por favor», respiró Harry mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. «Por favor, detente». «Nunca», replicó Quirrell con brusquedad. «No hasta que hayas pagado por lo que me hiciste». «Harry». Una voz detrás del chico lo llamó suavemente, haciendo que Harry se diera la vuelta sobresaltado y casi cayera como resultado. Dora estaba parada en el umbral, luciendo horrorizada por la apariencia de su hermano pequeño, y Harry rápidamente intentó cambiar su apariencia a la que normalmente tenía. La mirada horrorizada de Dora se transformó en una de enojo ante eso, y rápidamente se acercó y agarró los hombros de la túnica de Harry con fuerza, mientras se arrodillaba para quedar a la altura del chico. «¡No! No más ilusiones. Muéstrame cómo te ves de verdad, y lo digo ahora mismo, jovencito». Bajo la mirada severa de su hermana mayor, Harry sorbió la nariz miserablemente, y su cabeza cayó sobre su pecho. Un momento después, la ilusión de Harry se desvaneció y Dora soltó un pequeño jadeo de horror al contemplar el estado en el que se encontraba su hermano. «Dios mío», respiró Dora mientras asimilaba su apariencia. «Harry, ¿qué te pasó?» «Yo, no es», respondió Harry, tratando desesperadamente de pensar en algo que decir mientras miraba sus zapatos. «¡No!», espetó Dora, poniendo su mano debajo de su barbilla y obligándolo a mirarla. «No más mentiras. Quiero la verdad, ¿qué te pasa? ¿Te hizo esto Quirrell antes de morir? ¿Te maldijo o algo así?» Ante la mención del nombre de Quirrell, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Harry, y rápidamente se arrojó a los brazos de su hermana mayor, para gran sorpresa de ella. Un momento después, Dora estaba abrazando a Harry con todas sus fuerzas y suavemente comenzó a frotarle la espalda mientras Harry sollozaba en su pecho. «Te llevaré a ver a Madame Pomfrey», dijo Dora simplemente. «Y no quiero ninguna discusión sobre ese punto, ¿entiendes?» «¿Cómo me encontraste?», sorbió Harry. «Te seguí, por supuesto», gruñó Dora. «Hace tiempo que noté que algo andaba mal, simplemente no me di cuenta de que era tan grave. Ahora vamos». Harry asintió en el pecho de Dora antes de separarse mientras ella se ponía de pie y le tomaba la mano.
Un momento después, los dos salían rápidamente del baño y se dirigían al ala del hospital mientras Harry intentaba desesperadamente hacer que las lágrimas se detuvieran. Sirius estaba disfrutando del té de la tarde con Arthur y Molly, como siempre hacía a esta hora del día, cuando la chimenea de repente se encendió y la cabeza de Albus Dumbledore asomó, con un aspecto especialmente sombrío, lo que inmediatamente hizo que los adultos se preocuparan. «Buenas tardes, Albus», dijo Arthur jovialmente. ¿Quieres unirte a nosotros para tomar el té? Me temo que no puedo, dijo Dumbledore rápidamente. Necesito que ustedes tres vengan a Hogwarts de inmediato, Harry los necesita. ¿Está bien?, exigió Molly, levantándose mientras comenzaba a prepararse para irse. No, no lo está, respondió Dumbledore con tristeza. Y es mi culpa que no lo esté. ¿Qué quieres decir?, exigió Sirius. ¿Qué le pasa? ¿Es Voldemort otra vez? Solo dense prisa, todo quedará claro cuando lleguen, respondió Dumbledore con tristeza antes de que su cabeza desapareciera y el fuego se apagara. Inmediatamente, Sirius se dirigió a la chimenea, sacó un poco de polvo flojo del jarrón de la pared y lo arrojó a la chimenea, gritando con voz preocupada. Hogwarts. Antes de que los tres adultos entraran y desaparecieran. Físicamente está bien, afirmó Madame Pomfrey mientras miraba por encima de su escritorio hacia donde estaban sentados Sirius, Arthur y Molly, mientras el director Dumbledore estaba detrás de ellos. Pero mentalmente es otro asunto por completo. ¿Qué quiere decir?, preguntó Sirius. ¿Es una maldición? En cierto modo, dijo Madame Pomfrey con tristeza mientras miraba por la ventana de su oficina hacia donde Harry estaba acostado. Sentados junto a él estaban su familia, quienes intentaban consolar al chico después de lo que les había contado. La señorita Tonks logró sacarle toda la historia y me avergüenza decir que nunca me di cuenta de lo que estaba pasando el pobre chico, declaró Dumbledore con voz quebrada. Bueno, ¿qué le pasa?, exigió Molly. Que alguien me diga qué le pasa a mi hijo. ¿Y por qué parece que está a un fuerte viento de la muerte? Harry está sufriendo algo que ningún niño debería sufrir jamás, afirmó Madame Pomfrey con voz hueca mientras Arthur, Sirius y Molly la miraban confundidos. Él cree que es responsable de la muerte del profesor Quirrell y se considera un asesino por ello. Sirius y Arthur palidecieron al instante, mientras la mano de Molly se dirigía a su boca con horror por lo que acababa de escuchar, sus ojos se humedecieron por el dolor por el que su hijo debía estar pasando. Pero no es su culpa, gritó Sirius desesperadamente. Fue defensa propia. Estoy de acuerdo contigo, Sirius, respondió Dumbledore con tristeza. Pero para un niño de 11 años, la línea entre el asesinato y la defensa propia es casi inexistente. Para la joven mente de Harry, él es el único responsable de la muerte de alguien, intencional o no. Según el señor Potter, ha estado teniendo pesadillas casi todas las noches durante el último mes y no tiene apetito, ya que vomita lo que consume, dijo Madame Pomfrey, mirando un trozo de pergamino frente a ella. Lo que explicaría su aspecto demacrado. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta?, exigió Arthur, girándose para mirar a su hijo, a quien Dora le estaba dando de comer con cuchara. Sus habilidades de metamorfómago, afirmó Madame Pomfrey simplemente. Su capacidad para alterar su apariencia le ha permitido dar la ilusión de que todo está bien, mientras que la verdad es todo lo contrario. ¿Por qué nos ocultaría esto?, preguntó Sirius. ¿Pensó que lo veríamos de manera diferente? Sí, afirmó Dumbledore simplemente, haciendo que los demás se giraran para mirarlo. Creo que Harry creía que todos lo veían como él se veía a sí mismo, un asesino. Y el terror de escucharles confirmar sus miedos lo hizo intentar ocultar lo enfermo que realmente estaba, hasta que la joven Dora finalmente lo encontró. Pero eso es absurdo, gritó Molly. Yo nunca lo vería así. Es mi hijo. Desafortunadamente, la mente de un niño es propensa a exageraciones como esas, respondió Dumbledore con sabiduría. Lo que nos parece inmaterial, a menudo es un punto de gran ansiedad para ellos. ¿Qué se debe hacer?, preguntó Arthur, dirigiéndose a Madame Pomfrey. ¿Qué necesita para mejorar? Madame Pomfrey juntó las manos y guardó silencio por un momento antes de responder. Mi recomendación será prescribirle poción para dormir sin sueños en el futuro previsible para permitir que el pobre chico finalmente tenga el descanso que tanto necesita. Pero, también recomiendo encarecidamente que sea llevado a un sanador mental lo antes posible. El chico necesita hablar con alguien que pueda ayudarlo a comprender que no tiene la culpa y que no debe sentirse así. Se hará, afirmó Sirius de inmediato. Me aseguraré de que vea al mejor disponible, el costo no es un problema.
Molly sonrió cálidamente ante la muestra de altruismo de Sirius mientras Madame Pomfrey continuaba hablando. No se equivoquen, no será un camino fácil para el señor Potter, llevará tiempo y necesitará que todos ustedes estén ahí para él. Lo más probable es que tengan que tranquilizarlo cuando las ideas de que es un asesino regresen. Los Weasley palidecieron, y Sirius parecía a punto de colapsar al escuchar lo mal que habían fallado en notar por lo que Harry estaba pasando. Sin decir una palabra más, los adultos se levantaron y salieron de la oficina. Harry estaba sentado aturdido mientras Dora le daba de comer sopa de guisantes con cuchara. Después de llegar al ala del hospital y recibir un examen exhaustivo por parte de Madame Pomfrey, Dora había exigido la verdad y, bajo la severa mirada de su hermana mayor, Harry descubrió que ya no podía mentir. Harry había esperado que Dora le dijera que estaba de acuerdo con él, que sí era un asesino y que había matado a Quirrell. Para sorpresa de Harry, sin embargo, Dora le había dado un golpe en la cabeza y lo había regañado por ser tan tonto al creer que ella pensaría eso de él. Luego se había subido a la cama con Harry y lo había abrazado fuerte mientras él sollozaba lo arrepentido que estaba y le rogaba que lo perdonara, pero ella continuamente le aseguró que no había nada que perdonar y que no era un asesino, sino un buen chico. No mucho después, el resto de los Weasley habían llegado y de manera similar habían consolado a Harry sobre lo que le había estado molestando y repetidamente le dijeron que no era su culpa, sin importar lo que él pensara. Fred y George, normalmente frívolos y siempre listos con una broma, estaban inusualmente solemnes y en su lugar simplemente le dijeron a Harry que no lo hacían responsable de lo que había sucedido, que no era un asesino, y solo eso había hecho que Harry sollozara de felicidad. Cuando llegaron los padres de Harry y Sirius, Harry estaba demasiado avergonzado para mirarlos y simplemente se quedó mirando en silencio el suelo mientras eran conducidos a la oficina de Madame Pomfrey donde, sin duda, les dirían la fea verdad de lo tonto que había sido Harry. Mientras Dora le daba de comer con cuchara, Harry intentaba desesperadamente alejar los pensamientos oscuros que se cernían sobre él. Las palabras de su familia habían ayudado mucho, pero la oscuridad seguía ahí y Harry tenía tanto miedo de que volviera a atraparlo. Un momento después, la puerta de la oficina se abrió de golpe y los adultos entraron en la habitación. Dora había juzgado sabiamente la situación y se había apartado, llevándose el tazón de sopa con ella, mientras Molly corría al lado de Harry y lo abrazaba con ferocidad. Casi de inmediato, Arthur la siguió y Harry se encontró aplastado entre sus padres, mientras Sirius observaba desde el pie de la cama. «Mamá», susurró Harry con voz hueca. «Lo siento mucho». «Oh, Harry», respondió Molly con tristeza mientras se apartaba y sostenía su rostro entre sus manos. «No tienes nada de qué disculparte, ¿lo entiendes?» «Nada». «Pero yo», comenzó Harry antes de ser interrumpido por su madre de nuevo. «Nada». «Tu madre tiene razón, Harry», afirmó Arthur con firmeza. «No hiciste nada malo, hijo. Pero asesiné al profesor Quirrell», gritó Harry, desesperado por justificarse. «Soy un asesino, igual que Voldemort». «¡No!», rugió Sirius, haciendo que todos se volvieran hacia él en shock. «No eres nada como él. Él es un monstruo que mata por placer. Eres un buen chico que fue puesto en una situación terrible en la que nunca debiste haber estado y hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Ustedes dos no son nada parecidos, ¿me entiendes, cachorro?». Lentamente, Harry asintió con la cabeza mientras sus padres lo abrazaban de nuevo. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Harry suavemente. «Ahora, conseguiremos la ayuda que necesitas para superar esto», respondió Arthur con firmeza. «¿Qué quieren decir?», preguntó Harry. «Vamos a llevarte a un sanador mental, cornamentita», respondió Sirius. «Son especialistas que están capacitados para ayudar a magos y brujas a superar problemas que puedan tener, mentalmente». «¿Como un terapeuta?», preguntó Hermione. «Exactamente», respondió Dumbledore cálidamente. «Y ellos te ayudarán, Harry, a ver que la muerte de Quirrell no fue culpa tuya». Antes de que Harry pudiera decir algo más, fue abrazado de nuevo por sus padres y ambos le susurraron que no era su culpa y que lo ayudarían a verlo. Incapaz de contener las lágrimas por más tiempo, Harry sollozó todo lo que había estado sintiendo durante el último mes mientras sus padres lo abrazaban fuerte y su familia observaba, pero nadie lo juzgó por ello. Escondido junto a la entrada del ala del hospital, Draco Malfoy miraba con tristeza al chico que solía ser su único amigo. Más que nada, Draco quería entrar en la habitación y ver cómo estaba su amigo, se veía terrible, y solo eso hizo que Draco se preocupara, ya que se había visto bien esta mañana en el desayuno. En lugar de andar al acecho como un pervertido, ¿por qué no entras y lo saludas?, dijo una voz detrás de él, haciendo que Draco saltara de miedo.
Al girarse rápidamente, Draco vio que era su hermana Rhea y lo estaba mirando con una pequeña sonrisa y una ceja levantada. «Sabes que no puedo hacer eso», respondió Draco con tristeza mientras se giraba para mirar a su antiguo amigo de nuevo, con cuidado de permanecer oculto de la vista. «¿Por lo que dijo padre?», preguntó Rhea con frialdad, haciendo una mueca al ver a Draco asentir con tristeza. «¿Y estás dispuesto a simplemente desechar al único amigo que has tenido por culpa de nuestro padre? ¿Qué otra opción tengo?», preguntó Draco con voz quebrada. «Él es el jefe de la casa Malfoy. Si lo presiono, podría desheredarme o peor». «Entonces, lo que estás diciendo es que eres un cobarde», replicó Rhea, haciendo que Draco se girara hacia ella con una mirada de rabia en su rostro. «No soy un cobarde. Y, sin embargo, eliges esconderte aquí, en lugar de entrar y ver cómo está tu amigo. ¿Y qué hay de ti?», exigió Draco. «¿Qué crees que hará padre cuando se entere de que lo has estado desobedeciendo acerca de asociarte con Harry? No podría importarme menos», espetó Rhea con desprecio. «Me niego a dejar que otros dicten cómo vivo mi vida. Yo decidiré con quién me asocio, y encuentro que el señor Weasley es un perfecto caballero». Los ojos de Draco se abrieron ante el comentario, y se quedó mirando a su hermana por un momento en silencio atónito. «Te gusta, ¿verdad?». «No seas ridículo», dijo Rhea rápidamente mientras un rubor aparecía en su rostro que hizo que Draco se quedara mirando en shock. «Simplemente encuentro que su compañía es agradable. Padre nunca lo permitirá», gritó Draco en shock. «Los Weasley son todos traidores a la sangre. Padre tendrá un ataque si escucha que te gusta Harry Potter». «Entonces es bueno que no sea así», replicó Rhea mientras se inclinaba amenazadoramente para mirar a Draco. «Y quizás deberías concentrarte en tu propia vida en lugar de la mía. Harry fue tu primer verdadero amigo, y sin embargo lo abandonaste por el capricho de un hombre arrogante que afirma que somos mejores sin otra razón que la sangre. Si deseas dejar que otros vivan tu vida por ti, entonces, por todos los medios, continúa por el camino en el que estás. Pero no te sorprendas cuando te encuentres solo al final». Sin decir una palabra más, Rhea pasó junto a Draco y entró en el ala del hospital hacia la cama de Harry. Mientras Draco observaba la forma en que su hermana hablaba con Harry, sintió un dolor terrible en él. Quería ser amigo de Harry, pero el miedo que tenía a la ira de su padre era demasiado grande para que lo superara. Con un suspiro final, Draco se dio la vuelta y caminó de regreso a su sala común, rodeado por el sentimiento de soledad. Lucius Malfoy se quedó mirando el fuego mientras su mente divagaba en pensamientos mientras tomaba otro sorbo de whisky de fuego. Durante varias horas había estado sentado en el mismo lugar y mirando el fuego rugiente en la chimenea de su estudio mientras continuaba saqueando el contenido de su mueble de licores. La razón de su noche de autoimpuesto exilio se debía a un cierto metamorfómago de cabello de cuervo que le estaba causando un dolor de cabeza creciente que se negaba a desaparecer, sin importar cuántas pociones para el dolor tomara. No era suficiente que el mocoso de alguna manera hubiera destruido a su maestro, el mago más grande desde Grindelwald, lo que era peor era que el niño parecía decidido a llenar a su hijo y heredero Lucius con ideas peligrosas con respecto a la forma en que se suponía que debía funcionar el mundo mágico, y lo que era peor, el mocoso de alguna manera había logrado atrapar a la hija y esposa de Lucius también. Todo el año, Lucius se había tragado su bilis mientras veía a su familia caer en el acto aparentemente inocente del niño. Lucius se había visto obligado a escuchar cómo su esposa le decía que Potter estaba tomando con entusiasmo las lecciones que ella le estaba dando y se estaba convirtiendo en un caballero apropiado. Cuando le llegó la noticia a Lucius de que su hijo Draco estaba pasando tiempo con el niño, Lucius, al principio, se había complacido con su hijo, pensando que era un excelente movimiento político por parte de su hijo para congraciarse con el futuro señor de la casa Potter. Pero pronto le llegó la noticia a Lucius de que Harry estaba llenando la cabeza de Draco con ideas peligrosas que no eran apropiadas para que un sangre pura como su hijo las contemplara. Naturalmente, Lucius le había escrito inmediatamente a su hijo y le había ordenado que cesara todo contacto con el mocoso Potter, pero luego Potter había salvado a la hija de Lucius de ser deshonrada y Lucius se había visto obligado a permitir que su hijo continuara su relación con Potter, sin otra razón que el honor familiar. Pero cuando Draco regresó a casa de Hogwarts para las vacaciones de Navidad y comenzó a hacer preguntas sobre si los sangre pura eran, de hecho, mejores que otros como había creído al crecer, Lucius supo que las cosas habían ido demasiado lejos y ordenó tanto a Rhea como a Draco que cesaran todo contacto posterior con el niño o se arriesgaran a la ira de Lucius.
Para la exasperación de Lucius, Rhea comenzó a desafiarlo abiertamente al no solo continuar asociándose con Potter, sino también al negarse a obedecer los deseos de su padre cuando le dijo que estaba planeando comenzar conversaciones sobre el inicio de un contrato matrimonial entre Rhea y el heredero de la poderosa familia Rowle. Lucius había esperado que su hija estuviera feliz de que su padre hubiera encontrado una pareja tan buena para ella y había esperado que cumpliera con su deber con la casa Malfoy y asegurara una poderosa alianza que llevaría a la familia Malfoy a la próxima generación. En cambio, Rhea lanzó tales improperios contra Lucius que lo habían dejado momentáneamente aturdido en silencio. Yo decidiré con quién me caso. No tú. Rugió Rhea. No soy un pedazo de carne para ser vendido como mejor te parezca, padre. Sin decir una palabra más, Rhea se había dirigido furiosa a su habitación, cerrando la puerta de su dormitorio de golpe detrás de ella. Lucius se había girado hacia su esposa en shock, lo que se había agravado al ver a Narcisa sonriendo con diversión apenas disimulada. La desobediencia de su hija era la gota que colmó el vaso, en lo que a Lucius respecta, y Lucius comenzó a pensar en alguna forma de deshacerse, y lo que es más importante, de su familia, del problema constante en el que se había convertido Harry Potter no solo para la familia de Lucius, sino también para todo el sistema en el que se construyó el mundo de Lucius. Durante semanas, Lucius se había devanado los sesos, ideando plan tras plan, solo para desecharlos con disgusto ya que cada uno resultaba imprudente o necio, y Lucius comenzó a irritarse por su incapacidad para descubrir cómo deshacerse de un niño de 11 años. Si no fuera por las protecciones colocadas alrededor de la casa Weasley, Lucius simplemente habría reunido a algunos de sus antiguos aliados y asaltado la choza, matando a la familia traidora a la sangre y dejando su casa ardiendo al irse. A medida que las vacaciones de verano comenzaban a terminar, Lucius comenzó a preocuparse de que no encontraría una manera de deshacerse del mocoso cuando la solución le cayó en el regazo, casi literalmente. Antes de que su maestro cayera, le había dado a Lucius un libro que, según dijo, era muy valioso para él y tenía el poder de desbloquear la legendaria Cámara de los Secretos. Naturalmente, Lucius se había sentido honrado cuando su maestro le había dado un objeto tan poderoso para que lo mantuviera a salvo en su nombre, e incluso cuando su maestro había desaparecido, Lucius se había negado a tirar el libro como su esposa le había sugerido, temiendo las consecuencias si su maestro regresaba y descubría que el libro se había ido. Pero después de 10 largos años, Lucius finalmente decidió que el riesgo valía la recompensa y había comenzado a planear su venganza contra el mocoso Potter por atreverse a infectar a la familia de Lucius con sus ideas de traidor a la sangre. Si la idea de Lucius lograba funcionar, no solo el peligro que presentaba Potter desaparecería para siempre, sino que también la reputación de Albus Dumbledore sería hecha pedazos y el anciano director se vería obligado a abandonar Hogwarts en desgracia. Como un bono adicional, el patriarca Weasley también vería su reputación destruida y lo más probable es que perdiera su puesto en el ministerio, eliminando así el molesto proyecto de ley que estaba tratando de aprobar. La forma en que Lucius lo veía era como si estuviera matando 3 pájaros de un tiro. Mientras Lucius miraba las llamas, una sonrisa comenzó a extenderse lentamente por su rostro mientras se imaginaba al chico Potter destruido de una vez por todas, como debería haber sido hace una década cuando el maestro de Lucius mató a los padres del niño. Tomando otro trago, Lucius sonrió mientras sentía que el whisky le quemaba la garganta. Si todo salía según lo planeado, no solo Hogwarts estaría libre de la inmundicia que lo había contaminado durante demasiado tiempo, sino que también la amenaza de la influencia de Harry Potter en su familia sería eliminada permanentemente. Harry suspiró con cansancio, colocando el extremo de su pluma en su boca mientras detenía su escritura y miraba su ensayo de transformaciones. El ensayo era el último deber que le quedaba a Harry y estaba ansioso por ser finalmente libre para disfrutar el mes restante de verano que tenía antes de que comenzaran las clases nuevamente, y sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, a Harry todavía le faltaban 3 pulgadas. Tirando su pluma con molestia, Harry deseó que Dora estuviera aquí para ayudarlo, ya que ella siempre parecía encontrar una manera de sacarle unas pulgadas más a sus ensayos donde Harry se había dado por vencido. Desafortunadamente, Dora había sido aceptada en el programa de Aurores y, por lo tanto, no estaba disponible para ayudar a Harry. Mientras Harry pensaba en su hermana mayor adoptiva, sintió una ola de tristeza recorrerlo. Harry estaba orgulloso de Dora, era cierto, pero al mismo tiempo extrañaba su compañía, que había sido menos constante ya que la enorme carga de trabajo que tenía Dora parecía mantenerla en un estado constante de estudio y entrenamiento.
Un golpe repentino hizo que Harry se diera la vuelta cuando la puerta de su dormitorio se abrió y apareció Haya. Amo Harry, la señora Weasley quería que le dijera que está siendo casi la hora de irse. Gracias, Haya, respondió Harry cálidamente. Bajaré enseguida. Con un asentimiento, Haya se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella mientras Harry volvía a su tarea. Durante más de un mes, Harry había estado yendo a ver a un sanador mental 2 veces por semana para ayudarlo a superar el trauma que había surgido de la muerte del profesor Quirrell y los resultados eran más de lo que Harry podría haber esperado. El proceso había sido lento al principio, pero en poco tiempo se hizo ver a Harry que la muerte de Quirrell no fue su culpa. Más bien, Harry había comenzado a ver que, aunque Harry había causado inadvertidamente la muerte de Quirrell, había sido defensa propia y una vez que Harry descubrió eso, las pesadillas finalmente habían comenzado a terminar. Ahora, después de un mes de ver a los sanadores, Harry finalmente estaba comenzando a parecerse a sí mismo de nuevo, en lugar de parecer una rata hambrienta, Harry ahora se veía como antes de que ocurriera el evento con Quirrell, aunque Harry todavía estaba siendo llevado a sus sesiones por sus padres, quienes no se arriesgaban a que Harry sufriera una recaída. Con un suspiro final de desprecio por el ensayo frente a él, Harry se levantó lentamente y se estiró antes de salir por la puerta de su habitación y bajar las escaleras para reunirse con su familia y asistir a su próxima sesión con los sanadores mentales. Dobby se retorcía las manos ansiosamente mientras pensaba en lo que debía hacer. Dobby había servido a los Malfoy toda su vida, al igual que sus padres antes que él, y sus padres antes que ellos, hasta los tatarabuelos de Dobby. Siempre le habían dicho a Dobby que no era su lugar cuestionar las órdenes de sus amos, pero Dobby no era como otros elfos domésticos. No quería servir a los Malfoy, que siempre eran crueles con él y lo hacían lastimarse por las razones más simples. Otros elfos domésticos pensarían que Dobby era un bicho raro por su deseo de ser su propio amo, pero a Dobby no le importaba en absoluto, porque para él, los otros elfos domésticos eran los bichos raros por servir felizmente a quienes los trataban como alimañas, aquellos como los Malfoy, por ejemplo. Cuando Dobby escuchó que su amo estaba planeando usar un artefacto oscuro que le había dado el Señor Tenebroso para intentar dañar a Harry Potter, así como a los otros Muggleborns en Hogwarts, Dobby supo que tenía que hacer algo. Sin embargo, la idea de ir en contra de su amo aterrorizaba al pobre elfo, razón por la cual se encontraba actualmente en su alacena retorciéndose las manos con indecisión sobre qué hacer. Si atrapaban al pobre Dobby, sería castigado brutalmente, tal vez incluso decapitado como fue el caso con otros elfos domésticos que se habían atrevido a desafiar a sus amos en el pasado. Pero al mismo tiempo, Dobby sabía que tenía que hacer algo para salvar a Harry Potter, ya que fue Harry Potter quien salvó al mundo mágico y toda criatura mágica tenía una deuda con el niño que vivió por vencer al malvado mago oscuro que los habría esclavizado a todos. Fortaleciendo rápidamente su determinación, Dobby dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo antes de chasquear los dedos y desaparecer con un fuerte crack. Decidido a hacer algo que nunca antes había hecho, y algo que habría decepcionado mucho a los pobres padres de Dobby. Desafiar a su amo. Luna sonrió felizmente mientras observaba a los Weasley, y lo que es más importante, a Harry, volar a toda velocidad sobre su cabeza. El cumpleaños de Harry había sido hacía unos días y Sirius, en un acto supremo de altruismo, no solo le había comprado a su ahijado una escoba nueva, sino que había decidido comprar escobas nuevas también a todos los demás niños Weasley, para asombro y deleite de ellos. Luna sonrió al ver a Harry dar un grito de alegría mientras realizaba un tonel, seguido de un impresionante picado. Harry había estado muy melancólico últimamente y ella había estado preocupada por él estas últimas semanas desde su regreso de Hogwarts, aunque afortunadamente sus visitas con el sanador mental habían ayudado mucho a devolverle al niño sonriente al que Luna tanto quería. Harry había sido el primer amigo de Luna, fue el primero en no burlarse de cómo se vestía o de cómo creía en lo que otros llamaban criaturas inventadas, y siempre estaba dispuesto a escucharla hablar. Todas estas cosas combinadas hicieron que Luna sintiera un gran afecto por Harry, pero lo que la había convencido de que Harry era su mejor amigo había sucedido hacía unos años, cuando Harry había salvado la vida de su madre. Los Weasley habían ido a pasar el día a casa de Luna mientras sus padres habían salido a celebrar su aniversario, y estaban jugando a las escondidas. Harry había elegido ocultarse en el laboratorio de la madre de Luna, pensando que nadie lo buscaría allí. Fue debido a esto que Harry presenció cómo la madre de Luna mezclaba accidentalmente un nuevo hechizo que estaba probando y logró derribar a la matriarca luego al suelo justo cuando el hechizo causó que su varita explotara.
Tanto la madre de Luna como Harry sufrieron quemaduras graves y el laboratorio se había convertido en una ruina humeante, pero afortunadamente ni Harry ni la madre de Luna sufrieron algo peor que eso. Si Harry no hubiera intervenido, Luna estaba segura de que su madre habría muerto, y Luna había sollozado en la camisa de Harry mientras le agradecía entre lágrimas por salvar a su madre. Posteriormente, la madre de Luna tomó la decisión de finalizar sus experimentos al considerarlos demasiado peligrosos para continuar y la idea de dejar atrás a su hija era demasiado desgarradora para contemplar. Para sorpresa de todos, los innominables del Departamento de Misterios visitaron a los Lovegood poco después del accidente y le ofrecieron un trabajo a la madre de Luna debido a su potencial como lanzadora de hechizos. La madre de Luna casi los rechazó, pero aceptó el trabajo después de que Luna pronunció un apasionado discurso sobre cómo su madre no debía abandonar su amor por la creación de nueva magia, especialmente ahora que podría hacerlo en un entorno mucho más seguro. Mientras Luna observaba a Harry hacer otro tonel, seguido de un giro de 360 grados, Luna rió suavemente. Ella comenzaría Hogwarts este año, lo que significaba que no tendría que sufrir otro año sin su amigo, y aún mejor, finalmente aprendería a ser una gran bruja como su madre. Niños. Gritó Molly de repente detrás de Luna, haciendo que la pobre chica diera un pequeño salto. Es hora de bajar. El almuerzo está listo. Ya vamos, mamá. Gritó Ginny mientras ella y los otros Weasley comenzaban a descender hacia el suelo. Una vez que estuvieron todos en tierra, Luna corrió hacia adelante y le dio un abrazo a Harry, el cual él rápidamente devolvió antes de que todos se dirigieran a la casa para disfrutar de su almuerzo. Harry sonrió felizmente al entrar a su habitación, con su nueva Nimbus 2001 bajo el brazo. Apenas podía creerlo cuando Sirius se la había regalado para su cumpleaños hacía unos días. Ron inmediatamente preguntó si podía quedarse con la escoba vieja de Harry, pero luego Sirius dijo que Ron no la necesitaría y antes de que Ron pudiera preguntar por qué, Sirius les entregó a todos los Weasley escobas nuevas, lo que provocó que el padrino de Harry fuera abordado en un abrazo grupal mientras todos los Weasley sollozaban su agradecimiento antes de salir corriendo a probar sus nuevas escobas. La felicidad de Harry se convirtió rápidamente en shock al notar que su habitación no estaba vacía. Sentado en su cama había un diminuto elfo doméstico con una funda de tetera muy sucia y mirando a Harry con lo que solo podía asumirse como asombro. Hola, dijo Harry mientras cerraba lentamente la puerta de su habitación. Harry Potter, dijo el pequeño elfo en voz baja. Es un gran honor. Lamento corregirte, pero mi nombre es Harry Weasley, no Potter. El elfo doméstico inclinó ligeramente la cabeza ante eso y miró a Harry por un momento como si estuviera pensando. No importa el nombre que tenga, usted es el héroe Harry Potter que triunfó contra el mal. Harry se sonrojó ante eso antes de dejar suavemente su escoba contra la pared y volverse hacia el diminuto elfo. Gracias, supongo. Sin querer ser grosero, ¿pero quién eres? Dobby, señor, respondió el elfo. Dobby, el elfo doméstico. De acuerdo, Dobby, ¿puedo preguntar qué haces aquí? Sí, señor, respondió Dobby mientras se bajaba lentamente de la cama. Dobby tenía que venir, para advertir a Harry Potter. Weasley, dijo Harry con un suspiro, antes de que las palabras del elfo se registraran. ¿Advertirme? ¿Sobre qué? Hay un complot. Un complot para que sucedan cosas muy malvadas y peligrosas en Hogwarts. Es por eso que Harry Potter no puede regresar a Hogwarts este año. ¿Qué cosas? Exigió Harry. ¿Quién las está tramando? Al instante, el rostro de Dobby se puso rojo remolacha y su boca se movió sin palabras por un momento antes de que finalmente lograra hablar de nuevo. Dobby, no puede decir. Un segundo después, Dobby corrió al armario que Harry y Ron compartían y comenzó a golpearse la cabeza contra la puerta mientras Harry observaba, horrorizado. Detente. ¿Qué estás haciendo? El elfo se golpeó la cabeza contra la puerta del armario una última vez antes de volverse hacia Harry, frotándose la cabeza mientras miraba a Harry con los ojos cruzados. Un segundo después, Haya apareció en la cama detrás de Dobby con un fuerte crack. Con una sartén jabonosa sostenida en sus pequeñas manos. Antes de que Harry pudiera decir algo, Haya había levantado la sartén sobre su cabeza y la había estrellado contra la cabeza de Dobby con un fuerte gong que resonó por toda la habitación e hizo que Dobby se desplomara en el suelo. Elfo malo. Gritó Haya enojada. ¿Qué le estás haciendo al amo de Haya? Haya, para. Gritó Harry con horror mientras corría al lado de Dobby para asegurarse de que estuviera bien. Después de unos minutos de insistir, los ojos de Dobby se abrieron lentamente y se levantó a una posición sentada mientras se frotaba la cabeza con una mueca de dolor. ¿Estás bien, Dobby?
Preguntó Harry mientras ayudaba al pequeño elfo a levantarse. Sí, Dobby está bien, Harry Potter, respondió Dobby mientras miraba a Haya, que sostenía la sartén como si quisiera usarla de nuevo. Dobby ha sufrido peores castigos en casa. ¿Por qué estabas haciendo eso? Preguntó Harry conmocionado mientras el elfo se tambaleaba un poco. Dobby tuvo que castigarse, respondió el elfo. Casi reveló los secretos de su amo. ¿Y a tu amo le parece bien que te lastimes así? Preguntó Harry con horror. Aunque legalmente era dueño de Haya, la veía más como una amiga que como una sirvienta y la idea de obligarla a hacerse daño hacía que Harry se sintiera casi enfermo. ¿Oh, sí? Respondió Dobby con tristeza. A veces le recuerdan a Dobby castigos extra que ha olvidado darse. Haya miró a Dobby con simpatía por un momento y bajó un poco la sartén, aunque todavía la sostenía firmemente en caso de que necesitara usarla de nuevo. Eso es horrible. Exclamó Harry. ¿Por qué te quedarías con gente así? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? ¿Harry Potter quiere ayudar a Dobby? Preguntó el elfo antes de romper a llorar y sollozar, para confusión de Harry y Haya. Dobby ha oído hablar de su grandeza, Harry Potter. Pero Dobby nunca pensó que Harry Potter le preguntaría al pobre Dobby si podía ayudarlo. Cualquier grandeza que hayas oído sobre mí es una tontería. Replicó Harry con hastío mientras Haya sonreía con indulgencia ante la expresión de su amo. Había crecido escuchando cómo la mayor parte del mundo mágico lo veía como una especie de segunda venida de Merlín, y para ser honesto, a Harry le resultaba tedioso después de todos estos años. Y tan humilde también. Gritó Dobby mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro. El amo Harry es el mejor amo que cualquier elfo podría pedir. Gorjeó Haya felizmente. Es un gran mago y amigo de todos los elfos. Bien, dijo Harry con torpeza. Bueno, ¿hay alguna manera de ayudarte? No es correcto que alguien pueda castigarte así sin razón. Dobby sacudió la cabeza con tristeza ante eso y se secó la cara con su funda de tetera antes de responder con voz melancólica. Dobby solo puede ser liberado si su amo le presenta ropa, por lo que el amo de Dobby tiene cuidado de nunca darle a Dobby ni siquiera un calcetín, por temor a que Dobby sea libre. Y aunque Dobby tendrá que castigarse muy gravemente por desafiar a su amo, sabía que tenía que venir. Para advertir a Harry Potter. ¿Quién es tu amo? ¿Qué planea hacer? Antes de que Dobby pudiera responder, la puerta de Harry se abrió de golpe y Ron entró corriendo con una expresión de emoción en su rostro. Harry. Vamos a jugar Quidditch. Todos están esperando. Ron se detuvo en seco al ver a Dobby, y su boca se abrió por la sorpresa antes de que recuperara el control de sí mismo. Caramba, ¿heredaste un nuevo elfo doméstico? Preguntó Ron, girándose hacia Harry. Claro que no. Replicó Haya mientras miraba a Ron. Haya es la única elfa que el amo Harry necesita y si él elige conseguir otra, Haya ciertamente no permitirá que su amo sea avergonzado por una criatura tan sucia. Harry no pudo evitar sonreír ante las palabras de Haya. Haya se enorgullecía de estar siempre limpia y ordenada para no avergonzar a Harry, como ella lo llamaba. Por lo tanto, la funda de tetera de la pequeña elfa siempre estaba impecable y Haya se bañaba una vez al día después de terminar su trabajo. Bueno, entonces, ¿de quién es? Preguntó Ron mientras Dobby seguía frotándose la cabeza. No tengo idea, respondió Harry. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Su nombre es Dobby, y dice que su amo está conspirando para hacerme daño cuando regrese a Hogwarts. ¿Qué? Dijo Ron conmocionado antes de volverse hacia Dobby. ¿Quién es tu amo? ¿Qué está tramando? Dobby simplemente negó con la cabeza rápidamente antes de volverse hacia Harry. Harry Potter no debe volver a Hogwarts. Es demasiado grande para perderse. Dobby, tengo que volver, dijo Harry suavemente. Y el director Dumbledore nunca permitiría que sucediera algo malo en su escuela. El director es un gran mago, respondió Dobby con reverencia. Pero ni siquiera él puede detener lo que está por venir. Si Harry Potter no le promete a Dobby no volver, entonces Dobby debe impedir que Harry Potter regrese, por su propio bien. Sin decir una palabra más, Dobby chasqueó los dedos y desapareció con un fuerte crack. Que dejó a ambos chicos aturdidos mientras se miraban el uno al otro. ¿Por qué siempre me pasa a mí? Preguntó Harry mientras negaba con la cabeza con fastidio. Ni idea, amigo, respondió Ron con una sonrisa. ¿Crees que deberíamos decírselo a mamá y papá? Definitivamente, especialmente si Dobby está planeando hacer algo para evitar que regrese. Dobby está siendo un elfo malo. Siseó Haya. Si intenta lastimar al amo de Haya, Haya lo golpeará de nuevo.
Harry y Ron se rieron mientras Haya levantaba la sartén amenazadoramente e intentaba parecer intimidante, aunque falló miserablemente. Vamos a contarles a mamá y a papá lo que pasó, dijo Harry rápidamente. Luego podemos ir a jugar un poco de Quidditch antes de cenar. Parece una buena idea, respondió Ron mientras los dos se dirigían rápidamente escaleras abajo, seguido de cerca por Haya. Harry. Ron. Quiero que estén listos y aquí abajo en 5 minutos. Gritó Molly desde el pie de la escalera. No queremos llegar tarde para encontrarnos con Sirius. Un fuerte estruendo de movimiento desde arriba hizo sonreír a Molly mientras se giraba y regresaba a la cocina, donde Haya estaba ocupada limpiando el desayuno de esa mañana. ¿Estás segura de que no te gustaría venir, Haya? Preguntó Molly. A decir verdad, Molly tenía la costumbre de preguntarle siempre a la pequeña elfa si le gustaría unirse a los Weasley en sus salidas, pero como siempre, Haya se negó. No, gracias, señorita Weasley, dijo Haya con una sonrisa mientras se giraba del plato que había estado lavando para mirar a Molly. Alguien tiene que vigilar en caso de que el elfo malo regrese. Molly frunció el ceño ante eso. Había pasado un mes desde que Harry y Ron les habían contado sobre la visita de Dobby, y Molly inmediatamente había contactado por Flo a Sirius y Dumbledore para informarles que alguien había logrado traspasar las protecciones que se habían establecido específicamente para evitar que eso sucediera. Sirius había decidido de inmediato averiguar quién era el dueño del elfo después de interrogar a Harry y Ron sobre todo lo que Dobby había dicho. Dumbledore, sin embargo, había sido más pragmático y decidió que el elfo difícilmente podría ser peligroso, ya que Dobby había arriesgado su propia seguridad para advertir a Harry sobre el supuesto peligro que se avecinaba a Hogwarts este año. Unos días después, la opinión de Dumbledore cambió cuando Sirius le informó a él y a Molly que el único elfo llamado Dobby que estaba registrado pertenecía a Lucius Malfoy. Sirius casi marchó hacia la mansión Malfoy con la intención de golpear a Lucius hasta dejarlo hecho pulpa hasta que el sangre pura le dijera lo que había planeado para su ahijado. Solo el recordatorio de Dumbledore de que tal acción enviaría a Sirius de vuelta a Azkaban lo había detenido de llevar a cabo su plan. En cambio, Dumbledore había decidido que Hogwarts necesitaría ser vigilado con mucha más atención de lo habitual este año para asegurarse de que lo que Lucius hubiera planeado no se permitiera que sucediera. Sirius, aunque no estaba contento de que básicamente estuvieran adoptando un enfoque de esperar y ver, había accedido al final, después de muchos gruñidos. El sonido de pies corriendo bajando las escaleras trajo a Molly de vuelta al presente, y se giró con una sonrisa para ver a sus hijos todos vestidos y listos para ir a hacer sus compras escolares. Harry había decidido adoptar un look diferente hoy y, por lo tanto, tenía ojos azul brillante y lucía un cabello morado vivo que estaba recogido en una trenza y colgaba casi hasta su cintura, lo que hizo que Molly negara con la cabeza con exasperación. Harry, cariño, ¿estás seguro de que quieres salir así? Parece bastante llamativo. Ay, mamá, dijo Harry con una sonrisa. Esa es la idea. Creo que me queda bien. Si tú lo dices, cariño, respondió Molly mientras miraba al resto de sus hijos para asegurarse de que no olvidaran nada. Ay, deja al muchacho tranquilo, querida Molly, dijo Arthur con una sonrisa mientras terminaba de leer el Profeta Diario y lo colocaba sobre la mesa antes de levantarse. Harry siempre ha sido un poco excéntrico. Tú también lo serías si pudieras cambiar tu apariencia a voluntad. Supongo, refunfuñó Molly. Aunque creo que lo saca de Dora más que de cualquier otra cosa. ¿Ella también viene? Preguntó Harry emocionado, casi saltando en el lugar al pensar en ver a su hermana mayor. Habían pasado casi 3 meses desde la última vez que la había visto, y Harry la extrañaba mucho. Lamentablemente no, dijo Molly con tristeza. Llamé a Andrómeda para preguntar, pero dijo que Dora y todos los demás aprendices están en una misión de entrenamiento toda la semana con Alastor Moody. Pobre chica, dijo Arthur con seriedad antes de beberse el último sorbo de su café. Oh, está bien entonces, respondió Harry en voz baja, su cabello morado se retraía lentamente y se volvía de un azul claro mientras miraba el suelo. Ahora, nada de eso. Respondió Molly rápidamente, arrodillándose para poder mirar a Harry directamente. ¿Sabes cuánto quiere ser Auror y lo difícil que es convertirse en uno? Sé que la extrañas, y estoy segura de que ella te extraña a ti, pero ahora mismo, tiene que concentrarse en su entrenamiento para lograr su sueño. Pero estoy segura de que una vez que termine, estará aquí en un instante para ver a su hermanito favorito, así que nada de caras tristes, ¿de acuerdo? De acuerdo, mamá. Respondió Harry con una sonrisa brillante, su cabello regresando a su longitud y color originales y haciendo que Molly negara con la cabeza de nuevo mientras se ponía de pie.
Ahora, tenemos mucho terreno que cubrir si vamos a conseguir todo lo que todos necesitan para la escuela, especialmente siendo el primer año de Hindi, así que quiero que todos se comporten lo mejor posible, ¿entienden? Mowgli terminó sus palabras con una mirada dirigida directamente a Fred y George, quienes tuvieron la cortesía de parecer debidamente cautelosos con el temperamento de su madre y asintieron rápidamente que entendían. Después de una última comprobación para asegurarse de que nadie había olvidado nada, Mowgli le entregó a cada uno de sus hijos un puñado de polvo flow. Callejón Diagon. Gritó Ron mientras entraba en la chimenea. Un momento después, se había ido en un brillante estallido de llamas verdes. Harry, cariño, tú eres el siguiente. Dijo Mowgli con calidez mientras le daba un suave empujón a su hijo. Harry había viajado por Flow suficientes veces como para no preocuparse y se adelantó con entusiasmo a la chimenea, pero cuando arrojó el polvo Flow al suelo, Ceniza pareció caer de la pared y golpearlo en la cara, haciéndole toser y farfullar. Seca callejón di Diagon. Tosió Harry antes de desaparecer en un destello de llama verde. Lo último que vio Harry fueron las caras preocupadas de sus padres antes de que desaparecieran. Al instante, Harry comenzó a girar muy rápido. El rugido en sus oídos era ensordecedor. Se esforzó mucho por mantener los ojos abiertos, pero cada vez que viajaba por Flow, las llamas verdes giratorias lo hacían sentir mal, y rápidamente las cerró para evitar vomitar mientras giraba, y hacer que algún pobre brujo o bruja recibiera un vómito saliendo disparado de su chimenea y golpeándolos por error. Algo golpeó su codo muy fuerte, haciéndole gritar de dolor e inmediatamente lo metió a sus costados mientras seguía girando más y más rápido. Ahora sentía como si manos frías le estuvieran abofeteando la cara, y abrió los ojos solo un poquito para entrecerrar la vista y ver qué estaba pasando. Entrecerrando los ojos a través de sus gafas, vio una corriente borrosa de chimeneas y vislumbró las habitaciones más allá. Su desayuno comenzó a hacerse notar, y Harry estaba seguro de que pronto, si el giro no se detenía, vaciaría su estómago. Cerró los ojos de nuevo, deseando que se detuviera, y luego inmediatamente cayó de bruces sobre una piedra fría y sintió que el puente de sus gafas se rompía. Mareado y magullado, cubierto de hollín, Harry se puso de pie con cautela mientras sostenía sus gafas rotas a sus ojos. «Ay, no, mamá me va a matar», pensó Harry con seriedad mientras se quitaba las gafas por un momento y las miraba. Estaban rotas por la mitad, y él no sabía el hechizo para arreglarlas, así que con un bufido, se las volvió a poner en la cara y las sostuvo allí con sus manos mientras asimilaba su entorno. Estaba completamente solo, pero ¿dónde estaba? No tenía ni idea. Todo lo que podía decir era que estaba parado en la chimenea de piedra de lo que parecía ser una tienda de magos con poca luz, pero era poco probable que algo aquí estuviera en la lista de la escuela de Hogwarts. Una vitrina cercana sostenía una mano marchita sobre un cojín, un paquete de cartas manchadas de sangre y un ojo de vidrio fijo. Máscaras de aspecto maligno lo miraban desde las paredes, y una variedad de huesos humanos yacían en el mostrador mientras instrumentos oxidados y con pinchos manchados de sangre colgaban del techo. Peor aún, la calle oscura y estrecha que Harry podía ver a través de la polvorienta ventana de la tienda definitivamente no era el callejón Diagon. Mamá definitivamente me va a matar, pensó Harry mientras el miedo comenzaba a introducirse en él. Siempre le habían enseñado que si se perdía, se quedara quieto hasta que alguien lo encontrara, pero la idea de quedarse en este horrible lugar era demasiado mala para siquiera considerarla. Sin embargo, Harry no tenía idea de qué hacer y se movió con nerviosismo. Cuanto antes saliera de aquí, mejor. Con la nariz aún escocida por donde había golpeado el hogar, Harry se dirigió rápida y silenciosamente hacia la puerta, pero antes de haber llegado a la mitad del camino, 3 personas aparecieron al otro lado del vidrio, y una de ellas era la última persona que Harry quería encontrarse cuando estaba perdido, cubierto de hollín y con gafas rotas. Lucius Malfoy. Harry miró rápidamente a su alrededor y vio un gran armario negro a su izquierda. Se metió dentro y cerró las puertas, dejando una pequeña rendija para mirar. Segundos después, sonó una campana y Malfoy entró en la tienda. Lucius cruzó la tienda, mirando perezosamente los artículos en exhibición, tocó una campana en el mostrador y guardó silencio durante varios segundos mientras Harry observaba desde donde estaba escondido. No toquen nada, dijo Lucius con voz fría mientras se giraba hacia sus hijos. Lo último que necesito hoy es verme obligado a llevarlos a ustedes dos a San Mungo debido a su propia negligencia y luego verme obligado a responder preguntas que preferiría no responder. Sí, no podemos tener eso, se burló Rea. La gente podría pensar que te importan más tus hijos que el nombre Malfoy. Eso sería horrible.
El labio de Lucius se curvó ante el comentario de su hija, y abrió la boca para responder cuando Draco lo interrumpió, sin duda salvando a su hermana de una conferencia sobre modales. ¿Por qué estamos aquí? Pensé que dijiste que me comprarías un regalo. Rhea puso los ojos en blanco ante la codicia abierta de su hermano pequeño y se dio la vuelta para examinar algo mientras Lucius respondía. Dije que te compraría una escoba de carreras, replicó Lucius con voz aburrida mientras tamborileaba con los dedos en el mostrador. ¿De qué sirve eso si ni siquiera estoy en el equipo de la casa? Replicó Draco, luciendo hosco y de mal humor mientras examinaba un estante lleno de calaveras. Tal vez puedas hacer una prueba para el equipo este año, respondió Rhea. Así tú y Harry podrán jugar uno contra el otro. ¿Harry? Preguntó Lucius con una mueca, al ver la esperanza desnuda en los ojos de Draco mientras miraba a su hermana. Pensé que les dije a ambos que no debían tener más asociación con Potter. Sí, dijiste eso, respondió Rhea con desdén desde donde estaba examinando dos ganchos de carnicero manchados de sangre. Lo consideraré. ¿Por qué ninguno de ustedes puede ver lo peligroso que es ese chico? Siseó Lucius con ira apenas contenida. Ha estado llenando la cabeza de ambos con cosas que ningún sangre pura que se precio debería siquiera considerar. Como herederos de la casa Malfoy, hubiera pensado que ambos tendrían más sentido común con respecto a con quién deberían asociarse. Esa es tu opinión. Replicó Rhea mientras se giraba para encarar a su padre con una mirada de odio total en su rostro. Mamá y yo tenemos una opinión diferente con respecto a Harry, y es que Harry es un caballero perfecto, y si no fuera por él, el honor de la casa Malfoy habría sido arruinado irreversiblemente cuando casi fui mancillada el año pasado. Si te importara en lo más mínimo el honor de nuestra casa, entonces no estarías tratando de evitar que me asocie, como tú dices, con el que salvó el mío. Harry no pudo evitar sonreír mientras sentía que un rubor recorría su rostro ante las palabras de Rhea. Lucius, sin embargo, parecía estar controlando a duras penas su temperamento ante la continua rebeldía de su hija y abrió la boca para replicar cuando un hombre encorvado apareció detrás del mostrador, alisándose su grasiento cabello negro hacia atrás. Señor Malfoy, qué placer verlo de nuevo, dijo el señor Borgin con una voz tan aceitosa como su cabello. Encantado, y la joven señorita y el amo Malfoy también, un placer. ¿En qué puedo ayudarles? Debo mostrarle, recién llegado hoy, y a un precio muy razonable. No voy a comprar hoy, señor Borgin, sino a vender, dijo Lucius secamente, su labio curvándose con obvio desdén. ¿Vender? La sonrisa se desvaneció ligeramente del rostro del señor Borgin. Ha oído, por supuesto, que el ministerio está llevando a cabo más redadas, dijo el señor Malfoy, sacando un rollo de pergamino de su bolsillo interior y desenrollándolo para que el señor Borgin lo leyera. Tengo algunos, artículos en casa que podrían avergonzarme si el ministerio decidiera visitarme. El señor Borgin se puso unas gafas pince-nez y miró la lista mientras Rhea ponía los ojos en blanco con burla hacia su padre antes de volver a mirar la tienda. El ministerio no se atrevería a molestarlo, señor, ¿verdad? Preguntó el señor Borgin con la misma voz aceitosa y aduladora de antes. El labio de Lucius se curvó con disgusto por un momento antes de que respondiera con una voz tan fría como el hielo. Todavía no he sido visitado. El nombre Malfoy todavía inspira cierto respeto, sin embargo, el ministerio se vuelve cada vez más entrometido. Hay rumores sobre una nueva ley de protección mugle, sin duda ese tonto sarnoso y amante de los mugles de Arthur Weasley está detrás de ella. Harry sintió una oleada de ira recorrerlo ante el insulto de Lucius al padre de Harry, y solo la pura fuerza de voluntad le impidió saltar de su escondite y hechizar al patriarca Malfoy. ¿Puedo tener eso? Interrumpió Draco, señalando la mano marchita en su cojín. Ah. La mano de la gloria. Dijo el señor Borgin con una sonrisa mientras abandonaba la lista de Lucius y corría hacia Draco. Inserte una vela y da luz solo al portador. El mejor amigo de ladrones y saqueadores. Su hijo tiene buen gusto, señor. Esperaría que mi hijo llegara a ser más que un ladrón o un saqueador, señor Borgin, respondió Lucius con frialdad mientras el señor Borgin comenzaba a disculparse profusamente. No quise ofender, señor. Aunque si sus notas no mejoran, continuó Lucius con una voz aún más fría. Eso puede ser de hecho para lo único que sea apto. No sé cómo puedes decir eso. Replicó Rhea con frialdad. Draco fue quinto en su año. Sí, se burló Lucius. Detrás de sangres sucias y mestizos. Como heredero de la casa Malfoy, hubiera pensado que mi hijo demostraría ser mejor que esa inmundicia. Harry sintió otra ola de ira atravesarlo mientras Rhea miraba a su padre mientras Draco se daba la vuelta y parecía a punto de empezar a llorar.
Rea finalmente se apartó de su padre y colocó un brazo reconfortante alrededor de su hermano antes de susurrarle algo al oído. Es lo mismo en todas partes, dijo el señor Borgin mientras regresaba detrás del mostrador. La sangre mágica cuenta menos en todas partes. Conmigo no. Replicó Lucius con enojo. Ni conmigo, señor, respondió el señor Borgin con una profunda reverencia. En ese caso, quizás podríamos volver a mi lista, replicó Lucius. Tengo algo de prisa, señor Borgin. Tengo otros asuntos apremiantes que atender hoy. Comenzaron a regatear. Harry observó nerviosamente cómo Rea se acercaba cada vez más a su escondite, examinando los objetos en venta. Draco se detuvo para examinar una larga bobina de cuerda de ahorcado y leer la tarjeta apoyada en un magnífico collar de ópalos. Precaución. No tocar. Maldito, ha cobrado la vida de 19 propietarios Muggle hasta la fecha. Tan concentrado estaba en Lucius y el señor Borgin que Harry no se dio cuenta de que Rea se detuvo justo enfrente del armario en el que se escondía. Cuando Rea abrió la puerta, jadeó sorprendida cuando la luz mostró a Harry, quien la miró con miedo. ¿Qué pasó?, exigió Lucius mientras miraba a su hija, quien afortunadamente estaba bloqueando la vista de Harry. Nada, respondió Rea mientras miraba a Harry. Me golpeé el dedo del pie con algo, es todo. Pues ten más cuidado. Le gruñó Lucius de vuelta. De hecho, señorita Malfoy, agregó el señor Borgin. Algunas de mis mercancías son increíblemente valiosas, y si daña algo, me temo que su padre tendrá que reembolsarme. Lucius olfateó con desprecio al dueño de la tienda por un momento antes de que los dos volvieran a la lista mientras Rea continuaba mirando a Harry con sorpresa. ¿Qué haces aquí?, susurró Rea, un leve rubor extendiéndose por su rostro al darse cuenta de que Harry había escuchado lo que ella había dicho antes con respecto a él. Me perdí en el flow y terminé aquí. Susurró Harry de vuelta. Donde quiera que sea esto. Estás en el callejón Nocturne, susurró Rea. En la tienda Borgin y Burkes. No es un lugar muy agradable, como probablemente puedas notar. Si Harry no hubiera estado tan asustado, se habría regocijado de haber entrado finalmente al callejón Nocturne. Él y los gemelos habían estado tratando de colarse aquí durante años, pero siempre terminaban siendo atrapados antes de lograrlo. ¿Cómo vuelvo al callejón Diagon?, preguntó Harry con desesperación. Por favor, ayúdame. Rea se giró rápidamente hacia su padre, quien parecía estar resolviendo su negocio con el señor Borgin. Cuando nos vayamos, espera unos momentos y luego sal de la tienda, dijo Rea en voz baja. Te estaré esperando afuera, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondió Harry agradecido antes de que Rea cerrara la puerta del armario y se dirigiera a examinar otra cosa. Listo, dijo Lucius en el mostrador antes de volverse hacia sus hijos. Vengan, Rea, Draco, nos vamos. Mientras Draco y Rea salían de la tienda, Lucius se volvió hacia el dueño de la tienda por última vez. Buenos días, señor Borgin. Esperaré que venga a la mansión mañana para recoger la mercancía. Con un último olfateo de desprecio, Lucius salió de la tienda, cerrando la puerta detrás de él. En el momento en que la puerta se cerró, el señor Borgin abandonó su manera aceitosa y habló con una voz plagada de desprecio e ira. Buenos días a usted también, señor Malfoy, y si las historias son ciertas, no me ha vendido ni la mitad de lo que está escondido en su mansión. Murmurando oscuramente, el señor Borgin desapareció en una trastienda. Harry esperó 1 o 2 minutos como Rea le había dicho. En caso de que el señor Borgin decidiera volver, se deslizó silenciosamente fuera del armario, pasó las vitrinas y salió de la tienda. Aferrando sus gafas rotas a su cara, Harry miró a su alrededor. Había salido a un callejón lúgubre que parecía estar compuesto enteramente de tiendas dedicadas a las artes oscuras. La que acababa de dejar, Borgin y Burkes, parecía la más grande, pero enfrente había un desagradable escaparate de cabezas encogidas, y 2 puertas más allá, una gran jaula estaba llena de gigantescas arañas negras. 2 magos de aspecto andrajoso lo estaban mirando desde la sombra de una puerta, murmurando entre ellos. Sintiéndose asustado, Harry se puso en marcha, tratando de mantener sus gafas derechas y esperando contra toda esperanza poder encontrar una salida de aquí. ¿Dónde estaba Rea? Lo había dejado aquí. No estarás perdido, ¿verdad, mi querido?, dijo una voz en su oído, haciéndole saltar y girar rápidamente, su cabello poniéndose blanco al instante. Una bruja anciana estaba parada frente a él, sosteniendo una bandeja de lo que parecía horriblemente ser uñas humanas enteras. Mientras observaba cómo su cabello cambiaba de color, ella se le acercó, mostrando dientes cubiertos de musgo mientras Harry retrocedía. No, estoy bien, replicó Harry rápidamente.
¿Un metamorfómago, de esos que son raros?, dijo una voz fría detrás de Harry, haciéndole girar de nuevo, solo para ver que un mago de piel oscura había cerrado el medio de escape de Harry. Raro y valioso, añadió el mago de piel oscura, lamiéndose los labios de una manera que asustó a Harry al instante. Él está bien, muchas gracias. Gritó Rea mientras avanzaba por el callejón hacia Harry, haciendo que tanto la bruja como el mago saltaran de repente por el susto. La bandeja de uñas cayó al suelo, lo que hizo que la bruja comenzara a murmurar oscuramente, mientras Rea agarraba la mano de Harry y comenzaba a tirar de él para alejarlo. Ahora, espera un momento, replicó el mago de piel oscura con enojo. Nosotros lo encontramos. Él nos pertenece. Él me pertenece a mí. Replicó Rea con enojo, haciendo que Harry se sonrojara de vergüenza. A menos que quieras explicarle a mi padre, Lucius Malfoy, que intentaste robar algo que pertenece a la casa Malfoy. Al instante, la bruja y el mago compartieron una mirada asustada antes de que la bruja se girara y huyera por el callejón hasta perderse de vista. Mis disculpas, señorita Malfoy, dijo el mago con voz untuosa. Quizás debería mantener a su mascota con una correa más ajustada. Después de todo, no querrá que le pase algo malo. Antes de que Rea pudiera responder, el mago se dio la vuelta y se alejó, murmurando por lo bajo mientras Rea lo miraba con desprecio. Vamos, salgamos de aquí, dijo Rea en voz baja mientras comenzaba a tirar de Harry por el callejón. Gracias, Rea, dijo Harry rápidamente. No sé qué habría pasado si no hubieras aparecido. Yo sí sé, respondió Rea con seriedad. Y créeme, no quieres averiguarlo. Rea? Preguntó Harry con timidez. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que yo te pertenecía? Rea se puso carmesí al instante, y tardó un momento en responder. Los metamorfómagos son vistos como poco mejores que animales por algunas personas, dijo Rea en voz baja. Son increíblemente valiosos y muy codiciados como cortesanos en ciertos círculos. Si no te hubiera reclamado, podría haber sido mucho más difícil para nosotros salir de allí de forma segura. Pero no tienes que preocuparte. No quise decir nada con eso, solo estaba tratando de evitar que los otros intentaran robarte de mí, y el nombre Malfoy tiene mucho peso en el callejón Nocturne. Oh, bueno, gracias, respondió Harry con una sonrisa que pareció hacer que Rea se sonrojara aún más. Entonces, ¿qué es un cortesano? Si le quedaba algo de color en la cara a Rea, instantáneamente se puso roja, y Harry casi choca contra ella cuando de repente se detuvo y respiró hondo para recuperar el control de sí misma. A veces olvido lo joven que eres, Harry, dijo Rea simplemente mientras negaba con la cabeza. Deberías hacerle esa pregunta a tus padres cuando seas mayor, mucho mayor. De acuerdo, respondió Harry con una sonrisa mientras Rea comenzaba a tirar de él de nuevo. Después de unos minutos más, la oscuridad del callejón Nocturne comenzó a disiparse, y Harry sonrió felizmente al ver que habían salido del callejón y estaban parados frente al banco Gringotts. ¿Estabas viajando con tu familia? Preguntó Rea, soltando finalmente la mano de Harry y girándose para mirarlo. Sí, aunque no sé dónde están, respondió Harry, mirando a su alrededor como si esperara que aparecieran. Bueno, entonces vamos a buscarlos, ¿te parece? No tienes por qué, murmuró Harry. Ya has hecho mucho por mí. Tonterías. Dijo Rea con una sonrisa. No estaría bien dejarte aquí completamente solo después de todo el trabajo que ya he hecho para mantenerte a salvo. Ven conmigo. Vamos a buscar a tu familia. Mientras caminaban por la calle, Rea y Harry comenzaron a hablar sobre cómo habían pasado sus veranos. Cuando Harry mencionó a Dobby, las cejas de Rea parecieron dispararse hasta la línea de su cabello, y se quedó en silencio pensando durante varios momentos. Dobby siempre ha sido un elfo extraño, pero pensar que desobedecería a mi padre para venir a advertirte. No lo lastimarás, ¿verdad? Preguntó Harry, de repente nervioso de haber hablado demasiado. Claro que no. Respondió Rea. Aunque comparta el nombre de mi padre, yo no soy él, ¿entiendes? Sí, gracias, respondió Harry mientras una sensación de alivio lo invadía. Aunque tengo curiosidad por saber qué ha planeado mi padre, dijo Rea en voz baja. Se lo preguntaré a Dobby personalmente cuando regrese a casa. Antes de que Harry pudiera decir algo más, una voz que gritaba su nombre de repente llamó su atención. Harry. Harry. Por aquí. Harry levantó la vista y vio a Hermione corriendo hacia él, su cabello castaño y tupido volando detrás de ella mientras corría a su encuentro. Un momento después, las costillas de Harry fueron aplastadas mientras Hermione abrazaba a su amigo con todas sus fuerzas, mientras Rea observaba con una expresión extraña. Te hemos estado buscando por todas partes.
dijo Hermione cuando finalmente soltó a Harry. ¿Hemos? Preguntó Harry confundido. Antes de que Hermione pudiera responder, otra voz gritó su nombre, haciendo que Harry y Hermione se giraran. Ron, Fred, George, Perky y el señor Weasley corrían por la calle. Harry, jadeó Arthur mientras abrazaba a su hijo con fuerza. Esperábamos que solo hubiera sido una reja demasiado lejos. Molly está frenética. Viene ahora mismo. ¿Por dónde saliste? Preguntó Ron. Callejón Nocturne, dijo Harry con seriedad. Excelente. Dijeron Fred y George al unísono. ¿Cómo fue? Peligroso, replicó Harry simplemente, haciendo que los Weasley se miraran entre sí por un momento. Molly apareció al galope, su bolso balanceándose salvajemente en una mano y la mano de Ginny agarrada en la otra. «Oh, Harry», gritó Molly mientras lo envolvía en su abrazo. «Oh, mi querido. Podrías haber estado en cualquier lugar. Sirius casi se vuelve loco cuando le dijimos que te perdimos». «¿Dónde está Sirius?», preguntó Harry cuando Molly lo soltó. «Aquí mismo, cachorro», respondió Sirius mientras aparecía de repente detrás del grupo, haciéndolos saltar colectivamente. ¿Dónde demonios te habías metido? Sirius. Lenguaje. Regañó Molly mientras comenzaba a limpiar a Harry del hollín que había cubierto su ropa. Aterricé en el callejón Nocturne y me perdí, dijo Harry en voz baja. Rhea me encontró y me ayudó a volver al callejón Diagon. ¿Y qué estaba haciendo ella allí?, preguntó Sirius mientras se giraba hacia Rhea, como si recién notara que estaba allí. Mientras Harry abría la boca para responder, Rhea lo interrumpió. Ella puede responder por sí misma, Harry. Y en cuanto a lo que estaba haciendo allí, mi padre me arrastró con él y con mi hermano pequeño a Borgin y Burkes. ¿Lucius compró algo?, preguntó Arthur, girándose hacia Harry. No lo sé, mintió Harry, lanzando una mirada a Rhea, quien le dedicó una mirada de agradecimiento. Me estaba escondiendo cuando entraron. Rhea me encontró y me dijo que esperara hasta que su padre se fuera, y luego ella me llevaría de vuelta al callejón Diagon. Dijo Arthur en voz baja. Qué lástima, me encantaría conseguir algo en contra de Lucius Malfoy. Arthur. Regañó Molly, asintiendo con la cabeza hacia Rhea, que miraba a Arthur con una ceja levantada. Mis disculpas, señorita Malfoy, dijo Arthur mientras se ponía rojo de vergüenza mientras Molly sacaba su varita y arreglaba las gafas de Harry. No hay necesidad, señor Weasley, replicó Rhea. No le tengo un cariño especial a mi padre. Como puede imaginarse, no es de la mejor calidad cuando se trata de padres. Muchísimas gracias por mantener a mi hijo a salvo, dijo Molly mientras le daba a Rhea un abrazo en señal de gratitud. Los ojos de Rhea se abrieron por la sorpresa, y su cara se puso roja de vergüenza. Cuando Molly finalmente soltó a la pobre chica, Rhea estaba de un rojo intenso y pareció incapaz de encontrar su voz por unos momentos. De nada, señora, tartamudeó Rhea. Si me disculpa, tengo que irme. Le dije a mi familia que me reuniría con ellos después de terminar mis propios asuntos. Adiós, Rhea, dijo Harry con una sonrisa mientras le daba a Rhea otro abrazo rápido. Nos vemos en Hogwarts. Sí, Hogwarts, tartamudeó Rhea, sonrojándose de nuevo por alguna razón que Harry no podía entender. Buen día, Harry. Sin decir una palabra más, Rhea giró sobre sus talones y se dirigió hacia el banco Gringotts, desapareciendo dentro un momento después. Hombre, ella está mal, dijo Sirius con una sonrisa. ¿Mal de qué?, preguntó Harry. ¿Está enferma? Podría decirse, dijo Sirius, haciendo que Arthur, Fred, George y Perky compartieran una risa como si estuvieran al tanto de alguna broma interna. ¿Alguien quiere decirme de qué demonios están hablando todos?, preguntó Harry, lo que hizo que el grupo se riera más fuerte, todos excepto Molly, que observaba con disgusto. Lo descubrirás cuando seas mayor, dijo Molly simplemente. Eres demasiado joven para aprender sobre esas cosas. Sí, el pequeño Harry, dijo Fred mientras pellizcaba la mejilla de Harry, riendo mientras Harry apartaba su mano de un manotazo. Aprenderás todo sobre eso cuando seas más grande y más sabio. Como tus hermanos mayores, agregó George con un guiño. ¿Ustedes dos? ¿Sabios?, resopló Harry. ¿Desde cuándo? Ahí te tiene, dijo Perky con una sonrisa. Cállate, Perky, gruñó Fred, lo que hizo que el grupo se riera de nuevo. Vengan, entonces, dijo Sirius con una sonrisa. Tenemos que ir a Gringotts primero y conseguir algo de oro antes de ir de compras. Aún me encantaría pillar a Lucius en algo, en lo que sea, dijo Arthur con una sonrisa lobuna. Ten cuidado, Arthur, dijo la señora Weasley con brusquedad mientras un duende en la puerta les hacía una reverencia para entrar al banco. Esa familia es problemática.
No vayas a morder más de lo que puedes masticar. No todos son problemáticos, mamá, replicó Harry. Draco y Rhea no son tan malos como su papá. Ron resopló ante eso, haciendo que Harry lo mirara con desaprobación por un momento mientras Molly y Arthur seguían discutiendo. ¿Así que no crees que soy rival para Lucius Malfoy? Dijo Arthur con indignación, pero casi de inmediato se distrajo al ver a los padres de Hermione, que estaban parados nerviosamente en el mostrador que recorría todo el gran salón de mármol, esperando que Hermione los presentara. Pero son muggles. Dijo Arthur con deleite. Tenemos que tomar algo. ¿Qué es eso que tienes ahí? Oh, están cambiando dinero muggle. Molly, mira. Señaló con entusiasmo los billetes de 10 libras en la mano del señor Granger. Nos vemos aquí, le dijo Ron a Hermione mientras los Weasley y Harry eran conducidos a sus bóvedas subterráneas por otro duende de Gringotts. Se llegaba a las bóvedas por medio de pequeños carros impulsados por duendes que aceleraban a lo largo de vías de tren en miniatura a través de los túneles subterráneos del banco. Harry disfrutó mucho más del vertiginoso viaje hasta la bóveda de los Weasley que Molly, que pareció ponerse verde cuando finalmente se detuvieron. Gracias al estipendio que los Weasley habían recibido a lo largo de los años, así como a las generosas donaciones que Sirius había hecho a su bóveda, los Weasley tenían una cantidad considerable de oro en su bóveda, aunque ni de lejos tanto como Harry en la suya, lo que lo hizo sentirse culpable mientras intentaba rápidamente meter el dinero en su bolsa. De vuelta en los escalones de mármol, todos se separaron. Perky murmuró vagamente acerca de necesitar una pluma nueva. Fred y Josh habían visto a su amigo de Hogwarts, Lee Jordan. La señora Weasley y Ginny iban a la cercana tienda de túnicas. El señor Weasley insistió en llevar a los Granger al caldero chorreante a tomar algo, y Sirius preguntó si podía unirse a ellos. Nos reuniremos todos en Flourish y Blotts en una hora para comprar sus libros escolares, dijo la señora Weasley, saliendo con Ginny. Y ni un paso por el callejón Nocturne. Gritó a las espaldas de los gemelos que se alejaban. Harry, Ron y Hermione pasearon por la calle adoquinada y sinuosa. La bolsa de oro, plata y bronce que tintineaba alegremente en el bolsillo de Harry clamaba por ser gastada, así que compró 3 grandes helados de fresa y mantequilla de maní, que sorbieron felices mientras deambulaban por el callejón, examinando los fascinantes escaparates. Ron miró con nostalgia un conjunto completo de túnicas de los cañones de Chudley en los escaparates de artículos de calidad para Quidditch hasta que Hermione los arrastró a comprar tinta y pergamino en la tienda de al lado. En la tienda de artículos de broma para magos de Gumball y Japes, se encontraron con Fred, George y Lee Jordan, que se estaban abasteciendo de fuegos artificiales de encendido húmedo y sin calor del Dr. Filibuster, y en una pequeña chatarrería llena de varitas rotas, balanzas de latón torcidas y viejas capas cubiertas de manchas de pociones, encontraron a Perky, profundamente inmerso en un pequeño y profundamente aburrido libro llamado Prefectos que alcanzaron el poder. Un estudio de los prefectos de Hogwarts y sus carreras posteriores, leyó Ron en voz alta en la contraportada. Eso suena fascinante. Vete, espetó Perky. ¿Debe ser siempre tan malo con él? Preguntó Hermione mientras se abrían camino a través de la tienda. Claro, dijo Ron con una sonrisa. Después de todo, no podemos dejar que se le suba demasiado el ego. Es muy ambicioso, dijo Harry con una sonrisa. Ha sido así desde que era un niño. Lo tiene todo planeado, agregó Ron mientras salían de la tienda. ¿Quiere ser ministro de magia algún día? Una hora más tarde, se dirigieron a Flourish y Blotts. No eran los únicos que se dirigían a la librería. Al acercarse, vieron, para su sorpresa, una gran multitud empujándose frente a las puertas, tratando de entrar. La razón de esto fue proclamada por una gran pancarta extendida sobre las ventanas superiores. Gilderoy Lockhart estará firmando ejemplares de su autobiografía. El encantador Gilderoy. Hoy de 12:30 a 4:30. ¿De verdad podemos conocerlo? Chilló Hermione. Es decir, él ha escrito toda la lista de libros. La multitud estaba compuesta principalmente por brujas de la edad de la señora Weasley. Un mago con aspecto acosado estaba en la puerta, diciendo: con calma, por favor, señoras, no empujen, ahí, cuidado con los libros, ahora. Harry, Ron y Hermione se colaron dentro. Una larga fila serpenteaba hasta el fondo de la tienda, donde Gilderoy Lockhart estaba firmando sus libros. Cada uno agarró una copia del libro reglamentario de hechizos, grado 2, y se acercaron sigilosamente a la fila donde estaban el resto de los Weasley con el señor y la señora Granger. Oh, ahí están, bien, dijo Molly. Parecía sin aliento y no dejaba de palmear su cabello. Podremos verlo en un minuto.
Gilderoy Lockhart apareció lentamente a la vista, sentado en una mesa rodeada de grandes cuadros de su propio rostro, todos guiñando y mostrando deslumbrantes dientes blancos a la multitud. El verdadero Lockhart llevaba túnicas de azul no me olvides que combinaban exactamente con sus ojos. Su puntiagudo sombrero de mago estaba puesto en un ángulo elegante sobre su cabello ondulado. ¡Qué imbécil!, se burló Sirius, haciendo que algunas brujas cercanas lo miraran con desaprobación, lo que pareció divertir más a Sirius. Un hombre bajo y de aspecto irritable bailaba alrededor, tomando fotografías con una gran cámara negra que emitía bocanadas de humo púrpura con cada destello cegador. Fuera del camino, le gruñó a Ron, retrocediendo para obtener una mejor toma. Esto es para el Profeta Diario. ¡Qué gran cosa!, gruñó Ron mientras se frotaba el pie donde el fotógrafo lo había pisado. Gilderoy Lockhart lo escuchó. Levantó la vista. Vio a Ron, y luego vio a Harry. Se quedó mirando. Luego se puso de pie de un salto y gritó positivamente. ¿No será Harry Potter? Weasley. Gritó Harry por instinto antes de darse cuenta. Años de corregir a la gente lo habían vuelto casi natural para Harry en este punto. La multitud se separó, susurrando emocionada. Lockhart se lanzó hacia adelante, agarró el brazo de Harry y lo jaló al frente. La multitud estalló en aplausos. El rostro de Harry ardía mientras Lockhart le estrechaba la mano para el fotógrafo, que hacía clic frenéticamente, ondeando un humo espeso sobre los Weasley. Una sonrisa grande y bonita, Harry, dijo Lockhart a través de sus propios dientes relucientes. Juntos, tú y yo valemos la primera plana. ¡No! Eso no va a pasar, gritó Sirius mientras se abría paso entre la gente hasta que se paró frente a Harry y Lockhart. Suelta a mi ahijado. Ahora. Inmediatamente, Lockhart soltó su agarre sobre Harry y retrocedió mientras Sirius se giraba hacia el fotógrafo. ¿Y tú? Si veo una sola foto de Harry en el Profeta Diario, te demandaré hasta la ruina. ¿Estamos claros? Pero, seguramente no te opondrías a que Harry obtenga un poco de exposición. Él ya está acostumbrado, después de todo, siendo el niño que vivió, dijo Lockhart mientras le dirigía su odiosa sonrisa a Sirius, quien le devolvió la mirada mientras el fotógrafo palidecía significativamente. Es un niño. Le gruñó Sirius de vuelta. Y a diferencia de algunos patanes, Harry no alardea de su fama, ya que la única razón por la que es famoso es porque sobrevivió mientras sus padres están muertos. La multitud pareció quedar en un silencio total ante eso, y Sirius agarró el brazo de Harry y empujó bruscamente a la gente a un lado mientras se liberaban de la multitud que todavía estaba en la fila para conocer a Lockhart. Gracias, Sirius, dijo Harry en voz baja una vez que habían escapado de la muchedumbre y estaban parados en la parte trasera de la tienda. Un momento después, el resto de los Weasley se unieron a ellos mientras Sirius negaba con la cabeza con fastidio. No tienes que agradecerme, Harry, gruñó Sirius de vuelta. Ese patán no tenía derecho a hacer eso. Tiene suerte de que no haya maldecido a su estúpido trasero. Lenguaje, dijo Molly mientras golpeaba el hombro de Sirius. Hay niños presentes. El labio de Sirius se curvó, y abrió la boca para responder cuando una voz fría detrás de él lo interrumpió. Parecería que uno ni siquiera puede entrar en una librería sin que el olor a pobreza y suciedad los aflija. Lástima, el callejón Diagon solía ser un lugar tan agradable. Girándose, Sirius sintió que su temperamento aumentaba cuando se encontró cara a cara con Lucius Malfoy, que estaba parado en la entrada mirando con desprecio a Sirius y a su grupo. Pensé que captaba el olor a arrogancia y una cantidad excesiva de gel para el cabello, dijo Sirius con una sonrisa, que pareció crecer a medida que Lucius se ponía rojo de ira. ¿Cómo te va, Lucky? No me llames así, gruñó Lucius, lo que solo pareció hacer que la sonrisa de Sirius creciera. ¿Qué pasa, Lucky?, preguntó Sirius. Solías amar ese apodo cuando éramos niños, ¿no recuerdas? En lugar de responder, Lucius dirigió su atención al grupo de Sirius, su labio se curvó mientras asimilaba la cantidad de pelirrojos que estaban ante él. Vaya, 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 Arthur Weasley, se burló Lucius. Lucius, dijo Arthur, asintiendo con frialdad. Tiempos ajetreados en el ministerio, escucho, dijo Lucius. Todas esas redadas adicionales, espero que te estén pagando horas extras. Mientras la mirada de Lucius recorría la ropa de aspecto barato que llevaban los Weasley, su labio se curvó con disgusto. Obviamente no, aparentemente, se burló Lucius. Dios mío, ¿cuál es el sentido de ser una vergüenza para el nombre de mago si ni siquiera te pagan por ello? Los Weasley parecieron enrojecerse de ira como una unidad colectiva, y los gemelos dieron un paso adelante, solo para detenerse cuando Arthur levantó la mano hacia ellos.
Tenemos una opinión muy diferente de lo que deshonra el nombre de mago, Malfoy, replicó Arthur con enojo. Claramente, se burló Lucius de vuelta mientras sus pálidos ojos se desviaban hacia el señor y la señora Granger, que observaban con aprensión. La compañía que tienes, Weasley, y yo que pensé que tu familia no podía caer más bajo. Hubo un golpe metálico cuando el caldero de Ginny salió volando. Arthur se había lanzado sobre Lucius, golpeándolo hacia atrás contra una estantería. Docenas de pesados libros de hechizos cayeron sobre todas sus cabezas. Hubo un grito de «¡Dale, papá!» de Fred o George. Molly chillaba. «No, Arthur, no». La multitud se dispersó, derribando más estanterías. «Caballeros, por favor», gritó el asistente. Luego, más fuerte que nadie, vino la voz de Sirius. «Sepárense. Sepárense, ahí». En un instante, Sirius había separado a Lucius y Arthur mientras intentaba no reír al mismo tiempo. Arthur tenía un labio reventado, mientras que Lucius tenía un ojo morado por haber sido golpeado en la cara con una enciclopedia de hongos. Mientras Lucius se liberaba del agarre de Sirius, se agachó y recogió uno de los libros que se habían caído del caldero de Ginny antes de devolvérselo con malicia. «Aquí, niña, toma el libro. Es lo mejor que tu padre puede darte, después de todo». Sin decir una palabra más, Lucius giró sobre sus talones y salió de la tienda, sus túnicas ondeando detrás de él. «No digo que no se lo mereciera, Arthur», dijo Sirius con una sonrisa mientras le daba una palmada a Arthur en la espalda. «Pero deberías haberlo ignorado. Es solo aire caliente de un bufón». «Insultó a mi familia», replicó Arthur. «Tiene suerte de que no lo haya hechizado». «Vamos», se rió Sirius. «Salgamos de aquí antes de que causemos más problemas». El asistente parecía querer impedir que se fueran, pero Sirius lanzó una de sus miradas patentadas, y el asistente pareció pensarse lo mejor. Se apresuraron por la calle, los Granger temblando de miedo y Molly fuera de sí por la furia. Un buen ejemplo para darles a tus hijos. Peleando en público como un matón cualquiera. Lo que Gilderoy Lockhart debe haber pensado, solo puedo imaginarlo. Estaba complacido, dijo Fred. ¿No lo oíste cuando nos íbamos? Le estaba preguntando a ese tipo del Profeta Diario si podría incluir la pelea en su informe, dijo que todo era publicidad. Pero era un grupo sumiso el que regresó a la chimenea en el caldero chorreante, donde Harry, los Weasley, Sirius y todas sus compras viajarían de regreso a la madriguera usando polvo flow. Se despidieron de los Granger, que salían del pub hacia la calle Muggle del otro lado. Arthur comenzó a preguntarles cómo funcionaban las paradas de autobús, pero se detuvo rápidamente al ver la expresión de Molly. «Intenta no perderte esta vez, cachorro», dijo Sirius con una risa mientras le frotaba el cabello a Harry suavemente, haciendo que Harry le sacara la lengua mientras apartaba la mano de Sirius. «Simplemente terminemos con esto», dijo Harry con seriedad mientras entraba en la chimenea. El final de las vacaciones de verano llegó demasiado rápido para el gusto de Harry. Era cierto que estaba deseando volver a Hogwarts, y la exuberancia de Luna y Ginny por comenzar su primer año parecía contagiosa, ya que incluso Ron comenzó a emocionarse más a medida que se acercaba septiembre. Pero, al mismo tiempo, Harry estaba nervioso por volver. Por mucho que lo intentara, Harry simplemente no podía sacar de su cabeza la advertencia de Dobby, a pesar de que tanto Sirius como Dumbledore le habían asegurado que no permitirían que le pasara nada a él ni a ninguno de los niños en Hogwarts. En su última noche, la señora Weasley invitó a los Lovegor a unirse a ellos y conjuró una suntuosa cena que terminó con un delicioso pudín de melaza. Fred y George culminaron la noche con una exhibición de fuegos artificiales de filibuster. Llenaron la cocina de estrellas rojas y azules que rebotaron del techo a la pared durante al menos media hora, haciendo que Luna chillara alegremente mientras su madre observaba con un ojo admirado. Luego fue hora de una última taza de chocolate caliente y a la cama. ¿Te sentarás conmigo mañana?, le preguntó Luna a Harry mientras le daba un abrazo final. «Por supuesto», respondió Harry con una sonrisa. «Te guardaré un asiento». La cara de Luna pareció partirse en dos antes de que le diera otro abrazo y se fuera con sus padres. «Muy bien, Weasleys», gritó Molly mientras el grupo comenzaba a subir las escaleras. «Ahora, tenemos un día largo por delante mañana, así que quiero que todos ustedes estén en la cama. Nada de leer, nada de hablar, solo dormir, ¿entendido?» «Sí, mamá», vinieron las voces a coro mientras Harry y sus hermanos, y Ginny, se dirigían a sus respectivas habitaciones. Tomó mucho tiempo empezar a moverse a la mañana siguiente. Se levantaron al amanecer, pero de alguna manera todavía parecían tener mucho que hacer.
La señora Weasley se apresuró de mal humor buscando calcetines y plumas de repuesto. La gente seguía chocando en las escaleras, medio vestida con trozos de tostada en sus manos. Y el señor Weasley casi se rompe el cuello, tropezando con un pollo callejero mientras cruzaba el patio llevando el baúl de Ginny al coche. La pobre Haya fue enviada rodando por las escaleras, junto con una avalancha de ropa limpia, cuando chocó con Molly mientras intentaba llevar a la matriarca Weasley la ropa recién lavada. Harry no pudo evitar negar con la cabeza mientras bajaba su baúl y lo dejaba en el suelo junto al coche que Arthur había comprado hace 6 meses. Por mucho que lo intentara, Harry simplemente no podía ver cómo 8 personas, 6 baúles grandes y 2 lechuzas iban a caber en un pequeño Ford Anglia. Estaba contento de que los Lovegood fueran a aparecer allí, de lo contrario, sería una catástrofe. Harry, ¿me ayudarías a cargar tu baúl en el maletero? Gritó Arthur mientras Harry se giraba para volver adentro. Claro que sí, papá. Gritó Harry mientras se daba la vuelta, donde Arthur ya estaba tratando de levantar la pesada cosa. Con un esfuerzo, Harry agarró su extremo del baúl y lo levantó hacia la parte trasera del coche, solo para casi dejarlo caer un momento después al ver cómo el maletero había sido expandido mágicamente para que todo el equipaje cupiera fácilmente. Ni una palabra a tu madre, susurró Arthur, haciendo que Harry sonriera cómplice. Ni una palabra, replicó Harry con un guiño antes de girarse y correr de vuelta a la casa para ver si había olvidado algo. Cuando por fin estuvieron todos en el coche, Molly miró al asiento trasero, donde Harry, Ron, Fred, George y Perky estaban sentados cómodamente uno al lado del otro, y dijo: los muggles sí que saben más de lo que les damos crédito, ¿verdad? Ella y Ginny se subieron al asiento delantero, que se había estirado para parecerse a un banco de parque. Quiero decir, nunca sabrías que es así de espacioso desde fuera, ¿verdad? El señor Weasley encendió el motor y salieron traqueteando del patio. Harry se giró para echar un último vistazo a la casa, donde Haya estaba felizmente diciendo adiós con la mano. Apenas tuvo tiempo de preguntarse cuándo volvería a verla cuando regresaron. George había olvidado su caja de fuegos artificiales de filibuster. 5 minutos después de eso, se detuvieron bruscamente en el patio para que Fred pudiera correr por su escoba. Casi habían llegado a la carretera cuando Perky gritó que había olvidado su insignia de prefecto. Para cuando había vuelto a subir al coche, ya iban muy tarde y los ánimos estaban caldeados. Mientras estaban atrapados en un embotellamiento, Arthur miró su reloj y luego a su esposa. Molly, querida. No, Arthur. Nadie lo vería. Este pequeño botón en el salpicadero es un potenciador de invisibilidad que instalé yo mismo. Eso nos llevaría al aire y luego podríamos volar por encima de las nubes. Podríamos estar allí en 10 minutos, y nadie se daría cuenta. Dije que no, Arthur. No a plena luz del día. Espera, ¿esta cosa puede volar? Dijo Harry emocionado. Eso es brillante. Mamá, ¿podemos, por favor? No. Gruñó Molly. Si alguien lo ve, tu padre podría ser arrestado por infringir la ley. Ahora, no quiero oír ni una palabra más al respecto de nadie. El coche se hundió en un tenso silencio durante el resto del viaje, ya que nadie quería poner a prueba la paciencia claramente menguante de Molly. Llegaron a King's Cross a las 11 menos cuarto, y Arthur casi se lanzó fuera del coche mientras corría a buscar carritos para los baúles de los niños. Harry había tomado el expreso de Hogwarts el año anterior. La parte difícil era entrar al andén 9 y 3/4, que no era visible para el ojo muggle. Lo que había que hacer era caminar a través de la sólida barrera que dividía los andenes 9 y 10. No dolía, pero tenía que hacerse con cuidado para que ninguno de los muggles notara que desaparecías. Perky primero, dijo Molly mientras miraba nerviosamente el reloj que mostraba que les quedaban 5 minutos antes de que el tren se fuera. Perky caminó rápidamente hacia adelante y desapareció un momento después, seguido inmediatamente por Arthur con Fred y George. Yo llevaré a Ginny, y ustedes dos síganos. Les dijo Molly a Harry y Ron, agarrando la mano de Ginny y poniéndose en marcha. Un momento después, ambos desaparecieron, dejando a Harry y Ron solos junto a sus carritos. Vamos, dijo Ron, mirando el reloj. Solo nos queda un minuto. Harry se aseguró de que la jaula de Hedwig estuviera bien encajada en la parte superior de su baúl y giró su carrito para mirar hacia la barrera. Se sintió perfectamente confiado. Esto no era ni de lejos tan incómodo como usar polvo flow. Ambos se inclinaron sobre los mangos de sus carritos y caminaron decididamente hacia la barrera, ganando velocidad. A unos pocos pies de ella, rompieron a correr y crash. Ambos carritos golpearon la barrera y rebotaron hacia atrás.
El baúl de Ron se cayó con un fuerte golpe, Harry fue derribado, y la jaula de Edwige rebotó en el reluciente suelo, y ella rodó, chillando indignada. La gente a su alrededor se quedó mirando, y un guardia cercano gritó: ¿Qué diablos creen que están haciendo? Lo siento, jadeó Harry, agarrándose las costillas mientras se levantaba. Perdí el control del carrito. Ron murmuró una disculpa rápida al guardia antes de apresurarse a levantar a Edwige, que estaba causando tal escándalo que hubo muchos murmullos de enojo sobre la crueldad hacia los animales por parte de la multitud circundante. ¿Por qué no podemos pasar? Siseó Harry a Ron, una vez que habían vuelto a poner sus carritos de pie. No lo sé. Respondió Ron mientras miraba a su alrededor salvajemente. Una docena de personas todavía los miraban. La entrada se ha sellado. Vamos a perder el tren. Mientras Harry miraba el reloj, no pudo evitar la sensación de náuseas en el fondo de su estómago mientras su tiempo se agotaba. 10 segundos, 9 segundos. Apretando los dientes, Harry empujó su carrito hacia adelante con cautela hasta que estuvo justo contra la barrera y empujó con todas sus fuerzas, pero el muro permaneció sólido. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Se ha ido. Gritó Ron, sonando aturdido. El tren se ha ido. ¿Qué hacemos? ¿Y yo cómo diablos voy a saberlo? Replicó Harry, esforzándose por no entrar en pánico. Le había prometido a Luna que le guardaría un asiento. Sin mencionar lo aterrados que estarían sus padres de que Ron y Harry no hubieran cruzado la barrera. Otro pensamiento preocupante le vino a Harry mientras Ron presionaba su mano en el pilar de piedra. ¿Qué pasa si mis papás no pueden volver por nosotros? Preguntó Harry, haciendo que Ron se girara hacia él y palideciera ante la idea. ¿Tienes algo de dinero, Muggle? Preguntó Ron, haciendo que Harry se riera con amargura. Estás bromeando, ¿verdad? No he tenido cambio en el bolsillo desde que... Los dos se quedaron en silencio ante eso, siguiendo su antiguo acuerdo de nunca mencionar la vida de Harry antes de que los Weasley lo hubieran adoptado. Rápidamente, Ron pegó una oreja a la fría barrera mientras Harry observaba con ansiedad. No puedo oír nada, dijo Ron con tensión. ¿Qué vamos a hacer si mis papás no pueden volver a cruzar? Un repentino chillido de Edwige hizo que Harry mirara a su alrededor para ver que él y Ron todavía estaban siendo observados por algunas personas curiosas. Inconscientemente, Harry sintió que el sudor comenzaba a formarse en su frente. Creo que deberíamos ir a esperar junto al coche, susurró Harry. Estamos atrayendo demasiada atención. ¿El coche? El coche. Exclamó Ron emocionado mientras se ponía de pie de un salto. Harry, eres un genio. ¿Lo soy? Preguntó Harry, desconcertado. ¿Podemos volar el coche hasta Hogwarts? Durante varios segundos, Harry simplemente se quedó mirando a Ron antes de finalmente gritar en voz alta, lo que provocó que varias personas los miraran. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué? Replicó Ron. Estamos atrapados, ¿no? Y tenemos que llegar a la escuela, ¿no es así? E incluso a los magos menores de edad se les permite usar magia si es una emergencia real. La sección 19 o algo así de esa cosa de restricción. ¿Y qué va a pasar cuando mamá y papá regresen y encuentren su coche desaparecido? Le siseó Harry de vuelta, girándose para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. No sé tú, pero no me apetece enfrentar la ira de mamá cuando se entere de que robamos el coche y lo volamos por todo el maldito país. Bien, entonces déjanos escuchar una de tus ideas, chico listo. Escupió Ron con enojo. Porque a mí se me acabaron. Creo que tengo una idea, respondió Harry después de un momento. Pero tenemos que ir a un lugar sin testigos, vamos. Tan rápido como pudo, Harry llevó a Ron al baño cercano. Después de una rápida verificación para asegurarse de que estaban completamente solos, Harry gritó, «Jaya». Al instante, la pequeña elfa apareció en el baño entre Ron y Harry, haciendo que Ron saltara antes de que una amplia sonrisa apareciera en su rostro. «Jaya». «Oh, gracias a Dios», exclamó Harry mientras envolvía sus brazos alrededor de la sorprendida elfa. ¿El amo Harry llamó a Jaya? ¿Necesita algo el amo Harry? La barrera hacia el andén se selló. Respondió Harry, soltando a Jaya. Ron y yo perdimos el tren, y no sabemos si mamá y papá pueden volver por nosotros. ¿Hay alguna manera de que puedas avisarles lo que está pasando? A ver si saben qué debemos hacer. Jaya se encargará, amo Harry. Dijo la pequeña elfa rápidamente antes de desaparecer. ¿Cómo pensaste en Jaya? Preguntó Ron, una vez que estuvieron solos. Nunca se me habría ocurrido. Los elfos domésticos están ligados mágicamente a su amo, explicó Harry. Sirius me lo dijo hace unos años, así que si alguien podía llegar al andén, sería ella.
Antes de que Ron pudiera responder, Haya reapareció con una mirada de enojo en su rostro que puso nerviosos a ambos chicos. Hay magia de elfos en la barrera del andén, amo Harry. Ladró Haya. El elfo malo es el culpable de esto. Haya está segura de eso. Dobby. Respondió Harry con sorpresa. ¿Crees que selló la barrera? Haya asintió rápidamente con la cabeza, haciendo que Ron se pusiera rojo de ira. Cuando ponga mis manos sobre ese pequeño idiota, voy a... Comenzó Ron antes de que Harry lo interrumpiera. Eso no importa ahora. Todo lo que importa es lo que haremos después. Dirigiéndose a Haya, Harry continuó hablando. ¿Encontraste a mamá y a papá? La ama Weasley estaba muy angustiada cuando Haya le dijo lo que pasó. Dijo Haya rápidamente. Ella me dice que les diga que vayan al coche y se queden ahí. Ella y el amo Artie se aparatarán allí y se encontrarán con ustedes. Entendido, respondió Harry felizmente. Muchas gracias, Haya. Haya siempre está feliz de ayudar al amo Harry. Exclamó Haya alegremente. Mamá y papá deberían estar aquí pronto. Puedes volver a casa si quieres, respondió Harry con calidez. Haya hará eso. Replicó la pequeña elfa felizmente. Que tenga un buen año en Hogwarts, amo Harry. Luego, Haya desapareció un momento después, dejando a Harry y Ron solos. Vamos, hagamos lo que mamá y papá nos dijeron que hiciéramos antes de que atraigamos más atención, replicó Harry rápidamente antes de salir del baño, Ron justo detrás de él. Simplemente no entiendo cuál es el problema de ese elfo conmigo. Exclamó Harry 10 minutos después mientras se sentaba en el capó del coche, con su baúl apoyado en el suelo frente a él. Ron se sentó a su lado, igualmente con su baúl apoyado junto al de Harry. La maldita cosa es una amenaza. Replicó Ron. Si no tiene cuidado, terminará matándote mientras intenta salvarte la vida. De acuerdo, hizo Harry una mueca. Un momento después, Molly y Arthur aparecieron, y ambos chicos fueron bajados del capó y atraídos a sus brazos mientras ella se preocupaba por ellos con gran detalle. Oh, gracias a Dios que ambos están bien. Exclamó Molly mientras los abrazaba a ambos con fuerza. Cuando no cruzaron la barrera, su padre y yo casi perdemos la cabeza. Haya nos dijo que fue el elfo de los Malfoy el que selló la barrera, agregó Arthur. Informaré al ministerio sobre esto, créanme. Ron sugirió que pidiéramos prestado el coche y voláramos a Hogwarts, pero yo sugerí un enfoque diferente para nuestro problema, dijo Harry rápidamente, haciendo que Ron le lanzara una mirada oscura mientras Molly se dirigía al hermano de Harry. Pedir prestado el coche. ¿Y qué habrían hecho si los hubieran visto? Bramó Molly. Tuvieron suerte de que Harry lograra convencerte de no hacerlo. ¿Qué forma de delatarme?, gruñó Ron mientras Harry intentaba parecer arrepentido. Me la pagarás por esa, cuenta con ello. Ya le envié un mensaje a Dumbledore, dijo Arthur en voz alta mientras Harry abría la boca para responder. Así que, al menos, no estarán en problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Ron. Tomen su equipaje, replicó Arthur. Rápidamente los aparataremos a los dos a Hogsmeade, y desde allí podremos subir al castillo. Por supuesto, llegarán unas horas antes, pero al menos estarán en Hogwarts, y eso es lo importante. Pero, ¿qué pasa con el coche? Preguntó Harry, desconcertado. No podemos simplemente dejarlo aquí, ¿verdad? Volveremos por él, respondió Arthur. Lo importante es llevarlos a la escuela, ahora tomen sus baúles y manos a la obra. Rápidamente, los dos chicos agarraron los extremos de sus baúles con una mano mientras sus padres tomaban cada una de sus manos en la otra. Un momento después, Harry se vio obligado a soportar la desagradable sensación de ser succionado por una pajilla antes de que la sensación terminara y estuviera parado junto a su madre frente a la posada Las Tres Escobas. Odio la aparición, se quejó Harry mientras Molly soltaba su mano, y Harry caía de rodillas mientras intentaba mantener su desayuno abajo. Opino lo mismo, respondió Ron mientras él también caía de rodillas. Oh, por el amor de Dios, ustedes dos. Dijo Molly con exasperación. No es tan malo. ¿Dices tú?, murmuró Harry, esperando que no lo oyera mientras se levantaba temblorosamente. Molly, tú lleva a los chicos al castillo, dijo Arthur con una sonrisa. Yo volveré y buscaré el coche. Y ustedes dos pórtense bien este año, ¿entendido? Nada de aventuras, nada de escabullirse, solo mantengan sus narices en sus propios asuntos. Sí, señor, dijeron Harry y Ron a coro, haciendo que Arthur les guiñara un ojo antes de girar en el lugar y desaparecer en un aleteo de túnicas. Vengan entonces, chicos, dijo Molly mientras sacaba su varita y le daba un movimiento. Al instante, los baúles de Harry y Ron se elevaron en el aire y la siguieron mientras se dirigía hacia el castillo.
Unas horas más tarde, Harry y Ron se sentaron con los otros miembros de la casa. Habían pasado la mayor parte del día en la sala común de Gryffindor después de que la profesora McGonagall los dejara entrar cuando llegaron. Habían pasado la mayor parte del día jugando ajedrez o haciendo revisiones de última hora de su tarea de verano, para el disgusto de Ron por tener que hacer trabajo escolar antes de que la escuela siquiera comenzara. Tan pronto como los demás entraron en el gran comedor, se dirigieron directamente a Harry y Ron y exigieron que explicaran por qué no estaban en el tren. Incluso Rhea se acercó para ver por qué Harry no estaba en el tren. La pobre Luna estaba fuera de sí por la preocupación. Regañó Hermione. La encontré sola en el pasillo. Nadie la dejaba sentarse con ellos. ¿Ni siquiera Ginny?, preguntó Ron con sorpresa. Ginny estaba conmigo, replicó Hermione. Ella fue quien me pidió que dejara que Luna se sentara con nosotros cuando la vimos pasar por nuestro vagón, casi llorando. Harry de repente se sintió terrible por haber roto su promesa con Luna y no pudo evitar que su cabeza se inclinara antes de comenzar a contar lo que les había pasado a él y a Ron. No se preocupen demasiado, muchachos, dijo Fred con calidez. Luna es una persona muy indulgente. Estoy seguro de que una vez que le digan por qué no estaban en el tren, lo olvidará por completo, agregó Josh con una sonrisa. Las palabras del gemelo parecieron darle esperanzas a Harry, ya que pareció sentarse un poco más erguido. Debo disculparme por las acciones de Dobby, dijo Rhea en voz baja. Me aseguraré de que ambos sean debidamente compensados por el hecho de que mi elfo los haya hecho perder el tren. No hay necesidad de eso, dijo Harry rápidamente. ¿Pero descubriste por qué quiere salvar mi vida tan desesperadamente? Creo que deberíamos esperar a estar solos para tener esa conversación en particular, dijo Rhea mientras miraba a Harry a los ojos hasta que él asintió para indicar que entendía. Entonces, espero hablar contigo de nuevo pronto, dijo Rhea con un asentimiento antes de girar sobre sus talones y alejarse de regreso a la mesa de Slytherin. Poco después de eso, la fila de alumnos de primer año entró en el gran comedor, liderada por la profesora McGonagall. Ginny y Luna iban cerca del final, y Harry saludó a la pareja con la mano, solo para bajarla incómodamente cuando Luna agachó la cabeza con tristeza, y Ginny lo miró con enojo mientras abrazaba a Luna. ¿Cómo voy a compensarla por esto?, susurró Harry con tristeza mientras Luna pasaba junto a él. Ella te perdonará, amigo, respondió Ron mientras le daba una palmada a Harry en el hombro. Solo asegúrate de decirle lo que pasó a la primera oportunidad que tengas. Harry se mordió el labio con ansiedad mientras el sombrero daba su canción tradicional y comenzaba la selección. Harry aplaudía robóticamente junto con los otros estudiantes mientras cada nuevo estudiante era colocado donde el sombrero creía que debía estar, pero apenas prestó atención a nadie, ya que las únicas estudiantes cuya selección le importaba a Harry esperaban su turno. Luna Lovegood, gritó la profesora McGonagall, haciendo que Harry se sentara más recto mientras la niña avanzaba tímidamente y el sombrero se dejaba caer sobre sus ojos. Mientras el sombrero la cubría, Harry se encontró conteniendo la respiración con ansiedad. Durante varios momentos, el gran comedor estuvo en silencio, y pareció que Luna estaba realmente discutiendo con el sombrero. Es más, parecía que Luna se estaba poniendo muy agitada, basándose en lo fuerte que estaba agarrando los lados del taburete en el que estaba sentada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sombrero abrió la boca y gritó: Ravenclaw. Los hombros de Luna se encorvaron, y parecía que caminaba hacia su propia ejecución mientras se dirigía hacia la mesa donde se sentaba su nueva casa. Harry no pudo evitar suspirar con tristeza mientras ella se sentaba. Había esperado mucho que fuera seleccionada para Gryffindor, pero parecía que el sombrero tenía otras ideas. La selección de Indy fue como se esperaba, y fue colocada rápidamente en Gryffindor, y todos los Weasley aplaudieron y felicitaron a su nueva adición. Justo cuando se llevaban el sombrero seleccionador, las puertas se abrieron con estruendo y todos se giraron para ver quién había entrado. Harry sintió que se le caía la mandíbula cuando un sonriente Gilderoy Lockhart pasó junto a él y tomó asiento en la mesa principal, junto a un Snape con expresión de burla. Oh, por favor, Dios no, susurró Harry con creciente horror. No somos tan desafortunados, ¿verdad?, agregó Ron. Desafortunadamente, parece que sí, querido hermano, dijo Fred con tristeza mientras Dumbledore se ponía de pie y el gran comedor quedaba en silencio. Bienvenidos a otro año, queridos estudiantes, exclamó Dumbledore felizmente. Antes de que comencemos lo que solo puedo asumir que será un festín muy delicioso, tengo algunos anuncios de inicio de período que hacer. Primero, me gustaría presentar a nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart.
Inmediatamente, Lockhart se levantó e hizo una reverencia extravagante. Harry sonrió al darse cuenta de que casi todos los que aplaudían eran brujas, mientras que los magos se burlaban o miraban con desprecio. Segundo, continuó Dumbledore después de un tiempo prudente. El señor Filch ha agregado algunos elementos nuevos que quedan prohibidos en Hogwarts, todos los cuales se pueden encontrar clavados en la puerta de la oficina del señor Filch. El bosque prohibido, una vez más, está vetado para todos los estudiantes, y con suerte, eso se mantendrá este año. Risas educadas siguieron a esto antes de que Dumbledore hablara de nuevo. Ahora, sin más preámbulos, que comience el festín. Las mesas se llenaron instantáneamente con comida de todo tipo, y Harry felizmente comenzó a llenar su plato mientras el gran comedor comenzaba a hacerse eco de voces y risas. Entonces, ¿Lockhart?, preguntó Ron a la mesa. Pobre tipo, dijo Fred con una sonrisa espeluznante. Sí, agregó George con una sonrisa espeluznante similar. Casi me siento mal por el desgraciado. ¿De qué están hablando ustedes dos?, preguntó Harry, desconcertado. Ningún profesor de defensa ha durado un año, dijo Fred con una risa. Ha sido así desde que nuestros padres fueron a Hogwarts. Es la maldición del puesto de defensa, agregó George con una voz escalofriante. Y a veces los profesores se van en cajas, como Quirrell. Harry palideció al instante ante eso, y su cabello se puso blanco, haciendo que los gemelos se congelaran en su sitio mientras palidecían, dándose cuenta de lo que George había dicho. Harry, lo siento mucho, no pensé, dijo George mientras Harry intentaba recuperar el control de sí mismo. Un momento después, Harry sintió que Ginny le agarraba la mano. Asintiendo a su hermana pequeña en agradecimiento, Harry finalmente logró ralentizar su respiración. Había pasado mucho tiempo desde su último ataque de pánico, y Harry temía lo cerca que había estado de tener otro. Está bien, George, replicó Harry en voz baja. Sé que no lo dijiste en serio. Simplemente terminemos nuestra cena y olvidémoslo, ¿de acuerdo? El resto de los Weasley murmuraron sus respuestas, y aunque la mesa intentó bromear y traer alegría, el ambiente tenso y oscuro permaneció durante el resto del festín. Muchas horas después, una niña pequeña yacía en su cama intentando no llorar más. Había estado llorando casi toda la noche y estaba bastante harta, para ser honesta. Primero, había llorado cuando fue seleccionada en una casa diferente a la de su primer amigo. Luego, había llorado más cuando sus nuevos compañeros de casa habían comenzado a burlarse de ella, y Harry ya no estaba allí para ella. Sollozando lastimosamente, Luna abrió el cajón junto a ella y sacó un libro oscuro. Ginny le había regalado el libro para su cumpleaños, y había descubierto que cuando escribía en él, el libro le respondía. Olfateando de nuevo, Luna abrió el libro y escribió una simple frase. Querido Tom, ¿estás ahí?